Mi mujer marroquí se fue a casa tras 8 años de matrimonio y no volvió. Le di 55.000 euros para visitar a su familia. El resultado, 12 años sin noticias. Cuando fui al banco a cancelar nuestra tarjeta conjunta, el empleado me dijo: «Señor, aquí hay un mensaje en una transferencia». Después de 8 años de matrimonio, accedí a la petición de mi esposa marroquí Amina de volver a casa para visitar a su familia este año. Agoté todos mis ahorros y reuní 55.000 euros. Viendo su sonrisa feliz, mientras embarcaba en el avión en el aeropuerto de Barcelona El Prat, pensé que solo sería una breve separación. ¿Quién podría haber imaginado que esta despedida duraría 12 años? El teléfono no daba señal, los mensajes de WhatsApp se convirtieron en flechas de una sola dirección. Ella se había evaporado de la faz de la tierra. Pasé de la expectativa desesperada a una insensibilidad entumecida. Finalmente tomé la determinación de ir al banco para cancelar esa tarjeta conjunta y cortar por completo este vínculo maldito. Cuando estaba firmando el formulario de cancelación, un empleado del banco me detuvo de repente. «Señor Robles, por favor espere un momento. En esta tarjeta hay una transferencia entrante que lleva adjunto un mensaje». Mis manos comenzaron a temblar instantáneamente. 01. La Barcelona de 2002 rebosaba oportunidades y sueños olímpicos aún recientes. Ese año yo tenía 28 años y trabajaba como gerente de ventas en una empresa de exportación en la zona franca. Todos los días trataba con clientes de todo el mundo. Me llamo Mateo Robles. Un nombre común de los que no destacan, pero mis padres me lo pusieron esperando que fuera un hombre íntegro y sólido como una roca. Aquella tarde vino a la empresa un cliente de Marruecos, un comerciante de alfombras y textiles llamado señor Hakim. Cuando entró en la sala de reuniones con su traductora, yo estaba organizando los documentos del contrato. Al levantar la vista la vi. Llevaba una gabardina azul marino y un pañuelo de seda elegante cubriendo su cabello, dejando al descubierto solo unos rasgos exquisitos. Sus ojos eran especiales, de un marrón profundo como las mujeres en los antiguos retratos andalusíes, pero con una melancolía casi imperceptible. «Hola, soy Amina, la traductora del señor Hakim», dijo en un castellano perfecto con una voz suave y clara. Aquella negociación duró 3 horas enteras. Me sorprendió descubrir que Amina no solo dominaba el árabe y el español, sino también el francés y el catalán. Al traducir siempre captaba con precisión el significado de ambas partes e incluso resolvía hábilmente los malentendidos provocados por las diferencias culturales. Al terminar la negociación, el señor Hakim firmó el pedido muy satisfecho. Me dio una palmada en el hombro y dijo: «Señor Robles, el servicio de su empresa es excelente. Espero que sigamos colaborando». Al acompañarlos al ascensor no pude evitar preguntar a Amina: «¿Cuánto tiempo se quedará en Barcelona?». Ella se quedó momentáneamente atónita. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos, seguido de una leve sonrisa. «Llevo ya 2 años trabajando en Barcelona». «Eso es genial», dije, y me arrepentí al instante. Sonó demasiado precipitado. Pero Amina solo asintió con una sonrisa. Antes de que se cerraran las puertas del ascensor, se dio la vuelta de repente y dijo: «Señor Robles, si su empresa necesita traducción de árabe en el futuro, puede contactarme». Y me entregó una tarjeta de visita. Guardé esa tarjeta durante muchos años. Cartulina de color crema con su nombre y contacto impresos en español, francés y árabe. Más tarde me di cuenta de que esa fue la única vez que ella tomó la iniciativa de darme su contacto. En los 2 meses siguientes, busqué todo tipo de excusas para contactarla. A veces era para consultar términos comerciales en árabe, a veces para pedirle que revisara correos electrónicos de clientes marroquíes. Siempre respondía a mis preguntas con seriedad, nunca de forma superficial. Poco a poco nuestros temas pasaron del trabajo a la vida personal. Supe que vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Gracia, que cada mañana iba a pasear por el Park Güell, que le gustaba el té de menta con piñones y que los fines de semana iba a la biblioteca a leer. «¿Por qué viniste a España?», le pregunté una vez. Guardó silencio durante mucho tiempo mirando los edificios modernistas de Barcelona por la ventana y dijo: «Porque aquí estoy lejos de casa. Tan lejos que quizás nunca pueda volver». Aquella frase la dijo con mucha ligereza, pero percibí la pesadez que contenía. Quise preguntar más, pero al ver la tristeza en sus ojos, finalmente no dije nada.
Después de las fiestas de Navidad de 2003, reuní el valor para invitarla a cenar. Ese día, se quitó la gabardina habitual, y el pañuelo llevaba un jersey gris claro y su pelo largo caía sobre sus hombros. Era la primera vez que la veía completa y me quedé momentáneamente distraído. «Mateo, ¿por qué me miras tan fijamente?», preguntó algo avergonzada. «Estaba pensando que eres la mujer más hermosa que he visto», dije, y yo mismo me sentí ruborizar después de decirlo. Ella sonrió, y sus ojos se curvaron como lunas crecientes. «Los hombres españoles siempre sois tan directos. No solo digo la verdad. Aquella noche hablamos mucho. Me contó que venía de Tetuán. Su padre era profesor de literatura árabe y su madre comadrona. Desde pequeña le exigieron aprender varios idiomas porque sus padres esperaban que se convirtiera en académica. «Entonces, ¿por qué eres traductora?», pregunté. «Porque…». Hizo una pausa porque algunas cosas cambiaron y mis planes también tuvieron que cambiar. No dio detalles y yo no insistí. En ese momento solo pensé que todos tenemos nuestros propios secretos. Si ella no quería decirlo, yo estaba dispuesto a esperar. En el verano de 2003 empezamos a salir oficialmente. Amina era una chica con principios tradicionales. Decía que según sus costumbres, incluso siendo novios, había que mantener una distancia adecuada. Yo respetaba su cultura y nunca crucé la línea. Cocinaba muchos platos marroquíes. Una vez me invitó a cenar a su casa. Al abrir la puerta, sentí como si entrara en otro mundo. El salón estaba cubierto con alfombras bereberes en la pared, colgaban cuadros de paisajes del norte de Marruecos y el aire estaba impregnado del aroma de especias y agua de rosas. Ese día preparó cuscús con cordero y verduras y una pastela de pollo. «Está bueno», me miró expectante. «Es la mejor comida que he probado en mi vida», dije sinceramente. Ella sonrió feliz. Fue la primera vez que vi su sonrisa sin ninguna sombra de tristeza. Pero esa misma noche vi la foto. Cuando me levanté para ir al baño, vi sin querer sobre el escritorio del dormitorio una foto familiar descolorida. Había 4 personas, un hombre de mediana edad, con traje, una mujer con chilaba y 2 chicas jóvenes. Reconocí a una como Amina, pero su rostro había sido tachado violentamente con un rotulador negro. En ese momento, mi corazón se sintió como si algo lo hubiera estrujado con fuerza. Al volver al salón, no dije nada, pero Amina pareció notar algo. Su sonrisa se desvaneció y bajó la cabeza para recoger los platos. Amina, la llamé. «Si algún día quieres contármelo, te escucharé. Pero si no quieres, también estaré siempre a tu lado». Levantó la cabeza con los ojos enrojecidos. «Mateo, ¿de verdad estás dispuesto a esperarme?» «Estoy dispuesto». Esa noche, al acompañarla a la puerta, se puso de puntillas y me dio un suave beso en la mejilla. «Gracias». Fue nuestro primer beso, ligero como una pluma pero pesado como una promesa. 02. En marzo de 2004, Amina y yo nos casamos. La boda fue muy sencilla, sin hoteles de lujo ni grandes banquetes. Solo firmamos los papeles en el registro civil y luego invitamos a algunos amigos a comer un arroz en la Barceloneta. Amina dijo que no quería llamar mucho la atención, que prefería la discreción. Cuando mis padres se enteraron de la noticia, su reacción fue intensa. «Mateo, estás cometiendo una locura», gritó mi padre Antonio Robles por teléfono desde Valencia. «¿Cómo puedes casarte con una extranjera y encima de esa cultura? No entenderéis las costumbres del otro, ¿cómo vais a vivir?» «Papá, Amina habla español mejor que yo», intenté explicar. «Eso no importa, es marroquí. ¿Y los hijos? ¿Qué religión tendrán? ¿Qué nombres llevarán?». Mi madre, Carmen García, apoyaba desde el otro lado. «No es que sea anticuada, Mateo, pero el matrimonio no es un juego. Solo os conocéis desde hace un año, es muy precipitado». Sabía que no sería fácil convencerlos, pero ya había tomado mi decisión. «Papá, mamá, hablo en serio. Amina es una buena mujer. Lo sabréis cuando la conozcáis». Mi padre guardó silencio durante mucho tiempo y finalmente suspiró. «Es tu vida, tú eres el responsable». Después de la boda, Amina se mudó a mi piso de alquiler de 2 habitaciones en el Eixample. Decoró la casa de forma muy acogedora. Puso alfombras marroquíes en el salón, colgó tapices artesanales en las paredes y llenó el balcón de plantas que compraba en el Mercat de la Concepción. Se levantaba temprano para hacer sus oraciones. La primera vez que la vi rezar fue un sábado por la mañana.
Me desperté medio dormido y vi que había extendido una alfombra de oración en el salón orientada hacia el sureste. Se arrodillaba y tocaba el suelo con la frente suavemente recitando en voz baja. La luz de la mañana entraba por la ventana y caía sobre ella. En ese momento parecía extraordinariamente sagrada. No la interrumpí, solo la miré en silencio, sintiendo una emoción indescriptible. Amina era una mujer que sabía llevar una casa. Iba al mercado de la Boqueria o a tiendas especializadas en el Raval para comprar carne halal y especias y cocinaba varios platos marroquíes en casa. Poco a poco me acostumbré al sabor del comino y la cúrcuma a sus guisos en tajine y al pan casero, e incluso empezó a gustarme ese sabor exótico. También era muy atenta con mis padres. Aunque al principio tenían prejuicios contra ella, Amina nunca se lo tomó a pecho. Cada vez que mis padres llamaban ella siempre los saludaba con mucha educación. En las fiestas señaladas preparaba personalmente algunos platos españoles para que yo los llevara a casa. En la Navidad de 2004 llevé a Amina a Valencia. La primera vez que mis padres la vieron sus expresiones fueron complicadas. Amina fue muy educada. Nada más entrar los llamó papá y mamá y sacó los regalos cuidadosamente preparados, un chal de seda artesanal para mi madre y una caja de dulces de almendra de Tetuán para mi padre. «Mamá, esto es para usted, espero que le guste», dijo con su voz suave. Mi madre tomó el regalo y su rostro se suavizó un poco. ¡Qué detalle! Esa noche Amina insistió en cocinar. Preparó merluza en salsa verde, unas verduras salteadas, y se esforzó especialmente en hacer una paella valenciana, siguiendo una receta que había estudiado. Aunque el sabor no era 100% auténtico, se notaba que había puesto mucho empeño. Mi padre probó un bocado y se quedó perplejo. «¿Cómo sabías que me gusta el socarrat?» «Mateo me lo dijo», sonrió Amina. Dijo que a papá le encanta la parte tostadita del fondo, así que intenté que quedara así a propósito. Mi padre no dijo nada, pero comió varios bocados más en silencio. Después de cenar, Amina insistió en lavar los platos. Mi madre no pudo detenerla, así que entró en la cocina con ella. A través de la puerta las oí charlar. «Amina, ¿tu familia sabe que estás en España?», preguntó mi madre. «Lo saben», dijo Amina. «Les escribo cartas todos los meses». «¿Y cuándo vendrán a verte?». Amina guardó silencio un momento y su voz sonó un poco baja. «Quizás no puedan venir por ahora. Están muy ocupados con el trabajo». Mi madre suspiró. «Ay, una chica sola tan lejos de casa no debe ser fácil». «No pasa nada, mamá. Ahora tengo a Mateo y os tengo a vosotros. No estoy sola». Esa noche, antes de dormir, mi madre me llamó a su habitación. «Mateo, esta chica es buena. Trátala bien. No es fácil para ella estar sola en un país extranjero». Sentí calidez en el corazón, mamá, lo sé. Y otra cosa, veo que tiene algo en la mirada, alguna preocupación. Preocúpate más por ella, no dejes que sufra. Las palabras de mi madre me recordaron la foto tachada y lo que Amina dijo sobre que quizás nunca podría volver. Mi corazón volvió a hundirse. La vida de casados entró gradualmente en la rutina. Amina seguía trabajando como traductora y mi negocio en la empresa de exportación iba cada vez mejor. Nuestro pequeño hogar, aunque no era grande, era muy cálido. Todos los días, al volver del trabajo, al abrir la puerta, podía oler el aroma de la cena y ver la espalda de Amina ocupada en la cocina con el delantal puesto. Siempre se giraba y me sonreía. «Mateo, has vuelto. La cena está casi lista». En esos días corrientes veíamos la televisión juntos, íbamos al supermercado a comprar y los fines de semana subíamos a Montjuic o hacíamos escapadas a la Costa Brava. A Amina le gustaba mucho el mar Mediterráneo. Decía que mirarlo le hacía sentir más cerca de su hogar al otro lado. Pero había algo que siempre me resultaba extraño. Amina nunca hacía videollamadas. Noté que todos los meses enviaba dinero a Marruecos usando Western Union o MoneyGram. Eran 200 o 300 euros cada vez. Decía que era para los gastos de su familia, que sus padres eran mayores y ella como hija debía ayudar. «¿Por qué no haces videollamada? Así podrías verlos», sugerí. «Mi familia es muy tradicional, no están acostumbrados a estas nuevas tecnologías», decía Amina. «Además, la conexión allí no es muy buena, el vídeo siempre se corta». No dudé de sus palabras, solo sentí un poco de lástima.
Como yerno ni siquiera conocía la cara de mis suegros, lo que me parecía un poco inapropiado. ¿Qué tal si buscamos un momento y te acompaño a visitarlos?, propuse. La expresión de Amina cambió instantáneamente, un destello de pánico cruzó sus ojos. No, no hace falta. Ahora no es buen momento. ¿Por qué Mateo confía en mí? Vale, ahora realmente no es buen momento. Cuando sea el momento adecuado, te llevaré sin falta. Al verla tan nerviosa no insistí más, pero la duda en mi corazón crecía. Una noche de 2006 me levanté de madrugada al baño y vi a Amina sentada en el balcón con esa foto familiar en la mano. Bajo la luz de la luna había lágrimas en su rostro. Me acerqué y la abracé suavemente por los hombros. Amina, echas de menos tu casa. Se apoyó en mi hombro con voz entrecortada. Mateo, si algún día tengo que volver, ¿me esperarás? Claro que sí, dije. Eres mi esposa, te esperaré. Y si vuelvo y tardo mucho, mucho tiempo en regresar, entonces también esperaré. Se dio la vuelta y me miró seriamente. Mateo Robles, recuerda lo que has dicho hoy. Pase lo que pase en el futuro, recuerda que te amo. Aquella frase la dijo con tanta solemnidad que parecía un testamento. Sentí un nudo en el corazón y quise pedirle explicaciones, pero Amina ya se había levantado y vuelto a la habitación. Se dejó la foto familiar en la silla del balcón. La cogí para mirarla con atención. Detrás de la foto había una línea escrita en árabe. Le hice una foto y al día siguiente usé un software de traducción para comprobarlo. El resultado fue: que Dios te perdone. Esas 4 palabras me helaron la sangre. 03, 2004 hasta 2012. 8 años pasaron volando. En estos 8 años la vida de Amina y la mía parecía tranquila en la superficie. Me ascendieron a subdirector general de la empresa y mi salario se multiplicó varias veces. Compramos un pequeño piso de 3 habitaciones en el barrio de Sant Antoni. El negocio de traducción de Amina también iba cada vez mejor. Se había convertido en una traductora de árabe bastante conocida en Barcelona, y muchas empresas comerciales la buscaban para colaborar. Nuestra vida mejoraba, pero la melancolía en los ojos de Amina era cada vez más densa. Seguía enviando dinero a Marruecos todos los meses, solo que la cantidad era cada vez mayor, pasando de los 200 o 300 iniciales a 500 o 600 euros. Le pregunté si su familia tenía alguna dificultad. Ella siempre negaba con la cabeza, diciendo que no pasaba nada, solo que los padres eran mayores y necesitaban más gastos médicos. Nunca dudé de ella porque era muy ahorradora en otros aspectos. Nunca compraba bolsos de marca, la ropa la compraba en las rebajas de Zara o Mango, e incluso los cosméticos eran de marcas de supermercado. ¿Cómo podría engañarme una mujer tan hacendosa y ahorradora? En 2009 intentamos tener hijos, pero no hubo éxito. Fuimos al hospital a hacernos chequeos, y el médico dijo que ninguno de los dos tenía problemas, que podría ser estrés. Amina se sentía muy culpable por esto. Yo la consolaba diciendo que no había prisa, que dejáramos que la naturaleza siguiera su curso. Mateo, lo siento, me dijo de repente una noche. Lo siento, ¿por qué? Siento no poder darte un hijo. Siento decepcionar a tus padres. La abracé. Tonta, no me casé contigo para tener hijos. Me basta contigo. Lloró mucho tiempo en mis brazos. En 2010 a mi padre le diagnosticaron diabetes y necesitaba medicación a largo plazo. Yo enviaba dinero a casa todos los meses y Amina insistía en compartir la carga conmigo. Decía que mi padre también era su padre y que debía cumplir con su deber filial. Una vez mi padre fue hospitalizado para unas pruebas y Amina viajó de noche a Valencia para cuidarlo. Estuvo 3 días y 3 noches acompañándolo en el hospital, llevándole agua y comida, ayudándole a asearse, más atenta que una hija biológica. El día que mi padre recibió el alta, tomó la mano de Amina y dijo: hija, gracias por todo. Tenerte como nuera es una bendición para la familia Robles. Amina se emocionó. Papá es lo que debía hacer. Desde entonces mis padres ya no tuvieron ningún recelo hacia Amina. Mi madre presumía ante todos: mi nuera es extranjera, pero es más filial que nuestras propias chicas españolas. Los días pasaban así, tranquilos y cálidos. Pero yo sabía que en el corazón de Amina se escondía un secreto que ella no quería contar, y yo no me atrevía a preguntar. Una tarde de abril de 2012 todo cambió. Ese día volví a casa del trabajo como de costumbre. Al abrir la puerta, descubrí que la casa estaba muy silenciosa, sin el aroma habitual de la cena.
Amina estaba sentada en el sofá con una carta en la mano como si le hubieran arrancado el alma. Amina, la llamé. No reaccionó. Sus ojos miraban fijamente la carta y las lágrimas caían una a una sobre el papel. Me acerqué y vi que era una carta de correo aéreo. El sobre tenía sellos de Marruecos y la dirección estaba escrita en árabe. El papel era de ese tipo muy fino, lleno de escritura apretada en árabe. ¿Qué ha pasado?, pregunté nervioso. Amina levantó la cabeza con los ojos hinchados. Mateo, quiero ir a casa. Era la primera vez en 8 años que mencionaba activamente volver a casa. Vale, vamos juntos, dije inmediatamente. ¿Cuándo quieres ir? Pediré vacaciones para acompañarte. No negó con la cabeza. Tengo que ir sola. Y puede que tenga que quedarme mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Su voz temblaba. Quizás unos meses, quizás más. Mateo, puedes esperarme. Recordé aquella noche de luna hace 6 años, cuando me hizo la misma pregunta. Mi respuesta no cambió. Te esperaré. Esa noche Amina no comió nada. Se encerró sola en la habitación. Oí llantos reprimidos desde dentro. Quise entrar a consolarla, pero la puerta estaba cerrada con llave. A la mañana siguiente salió con los ojos rojos y dijo: Mateo, necesito una suma de dinero. ¿Cuánto? Mucho. Se mordió el labio. Quizás unos 55.000 euros. 55.000 euros en 2012 no era una cantidad pequeña. Mis ahorros en ese momento eran solo de 30.000. La hipoteca aún no estaba pagada, y todos los meses enviaba dinero a mis padres. Pero al ver la mirada suplicante de Amina dije: vale, buscaré la manera. Durante el mes siguiente busqué dinero por todas partes. Pedí prestado a amigos, solicité un préstamo personal al banco e incluso saqué el dinero que teníamos reservado para cambiar de coche. Finalmente reuní 55.000 euros y se los di todos a Amina. ¿Es suficiente?, pregunté. Ella asintió y las lágrimas volvieron a caer. Suficiente. Gracias, Mateo. No digas tonterías, somos marido y mujer. La abracé. Pero puedes decirme qué ha pasado exactamente. Amina guardó silencio durante mucho tiempo y finalmente dijo: Mateo, hay cosas que ahora no puedo decir, pero juro que no cojo este dinero para mí, es para nuestro futuro. ¿Confías en mí? Confiaba en ella. Aunque tenía 1000 dudas en mi corazón, elegí confiar. El 15 de junio llevé a Amina al aeropuerto de El Prat. Llevaba una chilaba negra larga y la cabeza cubierta con un pañuelo, arrastrando una maleta grande. Antes del control de seguridad, se dio la vuelta de repente y me abrazó con fuerza. Mateo Robles, espérame. Tienes que esperarme. Te esperaré, dije, no importa cuánto tiempo, te esperaré. Se puso de puntillas, me besó en la frente y luego me empujó suavemente dándose la vuelta para caminar hacia el control de seguridad. Después de dar unos pasos, volvió a mirar atrás de repente. Había miedo en sus ojos, renuencia y una emoción que no pude descifrar. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero al final solo dijo una frase: si no vuelvo, no me culpes. Me quedé atónito. ¿Qué significaba si no vuelvo? Pero ella ya se había dado la vuelta y había entrado en el control de seguridad sin mirar atrás. Esa espalda la recordé durante 12 años. 04. El primer mes después de que Amina se fuera mantuvimos el contacto. Cuando llegó a Tetuán me envió un SMS: Mateo, he llegado, todo bien. Yo respondí: cuídate. Si me echas de menos, llama. Pero no llamó. Solo enviaba SMS ocasionales. Cada mensaje era muy breve. Estoy bien. La familia está bien. Espera un poco más. Intenté llamar a su móvil, pero siempre daba apagado o fuera de cobertura. Ella explicó que la red allí no era muy buena y que las llamadas internacionales eran muy caras, que los SMS eran más cómodos. La creí. El segundo mes los mensajes empezaron a disminuir. De uno diario pasaron a uno cada 2 o 3 días y luego a uno por semana. El contenido también era cada vez más simple. A veces solo 2 palabras: estoy bien. Empecé a sentirme inquieto, pero me consolaba, pensando que quizás estaba realmente muy ocupada allí. El tercer mes le envié muchos mensajes, preguntando cuándo volvería, cómo estaba la situación en casa, si había encontrado alguna dificultad. Respondía muy lentamente, a veces tardaba 3 días en decir: Mateo, necesito quedarme un tiempo más. Espérame. Vale. Vale, te espero. ¿Aproximadamente cuánto tiempo? No estoy segura, pero haré lo posible porque sea pronto. ¿Cómo están tus padres?
Me gustaría hacer una videollamada para saludarlos. No es conveniente, no saben usar estas cosas. Entonces, cuando tengas tiempo, llévalos a un locutorio. Quiero verlos. Este mensaje se quedó sin respuesta. Nunca hubo respuesta. El cuarto mes empecé a enviarle mensajes y a llamarla frenéticamente, pero no hubo ninguna respuesta. Su móvil estaba siempre apagado, los SMS, no llegaban los mensajes de WhatsApp, mostraban siempre un solo tic. Entré en pánico. Busqué al señor Hakim, el cliente marroquí que colaboraba con nuestra empresa, y le pedí que me ayudara a contactar con Amina. El señor Hakim fue muy amable y dijo que conocía a gente en Tetuán y que podía ayudarme a averiguar algo. 2 semanas después, el señor Hakim me respondió: «Señor Robles, he encontrado algo de información. Amina efectivamente volvió a Tetuán. Su casa está en un barrio antiguo de la Medina, pero mi amigo fue a preguntar a los vecinos y dicen que la puerta de la casa de Amina siempre está cerrada, rara vez se ve a alguien entrar o salir. ¿Podría ir a llamar a la puerta?», supliqué. «Ya le he pedido a mi amigo que lo intente, pero nadie abre». El tono del señor Hakim era un poco resignado. «Además, señor Robles, las familias allí son muy celosas de su privacidad. Si no quieren ver a extraños, no podemos forzarlos». Sabía que tenía razón, pero no podía controlar mi ansiedad. «Señor Hakim, ¿podría hacerme otro favor? Quiero ir a Marruecos a buscarla». El señor Hakim guardó silencio un momento. «Señor Robles, le sugiero que lo piense bien. Ahora mismo hay ciertas tensiones, y aunque no necesita visado como español, ir allí solo sin conocer el idioma ni la cultura y tratar de intervenir en asuntos familiares puede ser complicado y hasta peligroso. Y aunque vaya, puede que no consiga verla. Tengo que ir», insistí. «Es mi esposa, no puedo rendirme así». Así que pedí vacaciones, compré un billete de ferry de Algeciras a Tánger y preparé mi viaje. Pero justo antes de salir, el señor Hakim me llamó urgentemente. Su contacto le había dicho que la familia de Amina se había trasladado a un pueblo de las montañas del Rif, una zona de muy difícil acceso para un extranjero solo, y que sería imprudente intentar ir sin una invitación o un guía local de confianza. Me instó a esperar. Esperé. Y la espera se convirtió en meses. El año nuevo de 2013 fue el primero desde que Amina se fue. Fui a Valencia para pasar las fiestas con mis padres, pero estaba totalmente ausente. «Mateo, ¿cuándo vuelve Amina?», preguntó mi madre. «Pronto», dijo. Que pronto, sonreí forzadamente. «Ya ha pasado más de medio año, ¿cómo es que no vuelve todavía? ¿Qué ha pasado exactamente en su casa?». Mi padre fruncía el ceño. «Quizás sus padres están mal de salud y necesitan que ella los cuide», inventé una excusa. «Entonces, ¿por qué no vas tú a verlos como yerno? Si los suegros están enfermos, deberías ir a cuidarlos». «Es complicado viajar allí ahora mismo, me han aconsejado que espere», dije la verdad a medias. Mi padre suspiró. «Mateo, no quiero ser agorero, pero ¿has pensado si ella…?» «Papá», le interrumpí, «Amina no es esa clase de persona. Seguro que se ha encontrado con dificultades y ha tenido que quedarse allí». Mi padre no dijo más, pero vi la duda en sus ojos. En realidad no era solo mi padre quien dudaba. Hasta yo mismo empezaba a tambalearme. 55.000 euros no es una cantidad pequeña. Llevársela y desaparecer sin dejar rastro parecía realmente una estafa. Pero no quería creerlo. Esa mujer que me acompañó durante 8 años, esa esposa que era filial con mis padres, esa Amina que rezaba cada mañana y me hacía la cena por la noche. ¿Cómo podía ser una estafadora? Insistí en escribirle correos electrónicos, uno cada día sin interrupción. En los correos escribía sobre nuestra vida diaria, sobre las cosas de la empresa, sobre cuánto la echaba de menos, sobre que estaba esperando su regreso. Pero todos los correos caían en saco roto sin ninguna respuesta. En la segunda mitad de 2013, la gente de mi entorno empezó a murmurar. Los compañeros de la empresa me preguntaban: «Jefe, ¿cómo es que su mujer aún no ha vuelto después de tanto tiempo?». En las reuniones de amigos, alguien decía medio en broma: «Mateo, ¿no te habrán dado el timo de la estampita con el matrimonio?». Incluso los vecinos de mis padres cuchicheaban a sus espaldas. «El hijo de los Robles se casó con una mora, le sacó el dinero y se fugó». Al oír estas palabras, mi corazón se sentía como si lo cortaran con un cuchillo. Pero no podía dar explicaciones porque yo mismo no sabía la verdad. 2014. Pasaron 2 años enteros. Amina seguía sin dar señales de vida.
Fui varias veces a la comisaría de los Mozos de Escuadra para denunciar su desaparición, pero la policía me dijo: «Señor Robles, su esposa es una adulta y se fue a su país voluntariamente. Esto no cuenta como desaparición a menos que haya indicios de delito». Entonces, ¿qué debo hacer? El agente me miró con compasión. ¿Esperar o aceptar la realidad? ¿Aceptar qué realidad? Aceptar que me abandonó. Aceptar que estos 8 años de matrimonio fueron una estafa. No podía hacerlo. Durante ese tiempo, me encerré en mí mismo. Rechacé todas las actividades sociales, las buenas intenciones de los amigos, las citas a ciegas que me proponían. Todos los días, al salir del trabajo, me iba a casa y me quedaba mirando el piso vacío. No toqué ni una sola cosa de Amina. Sus alfombras seguían en el salón, sus tapices en la pared, su ropa en el armario, incluso la taza de té que usaba seguía en la mesita. A veces me sentaba en el sofá, cerraba los ojos y parecía oler el aroma de la menta, oír su voz ocupada en la cocina, verla girarse y sonreírme. Pero al abrir los ojos, solo había un silencio vacío. 05-2015. El tercer año desde que Amina se fue. Mi vida cayó en una repetición mecánica. Levantarme a las 7, asearme, desayunar, salir a las 8 a trabajar. En la empresa era el eficiente director Robles, en la mesa de negociación. Un empresario astuto, pero al volver a casa me convertía en un zombi. Mis padres estaban cada vez más preocupados por mí. «Mateo, no puedes seguir así», lloraba mi madre por teléfono. «Solo tienes 30 y tantos años, no puedes arruinarte así». «Mamá, estoy bien». «¿Qué quieres decir con que estás bien? Mírate, estás todo el día como un alma en pena». «Un compañero tuyo me llamó para decirme que has adelgazado 10 kilos y que a menudo te quedas mirando al vacío». «Mateo, ya hace 3 años que se fue, ¿cuánto más vas a esperar?» «Se lo prometí, voy a esperar». Mi madre guardó silencio y finalmente suspiró. «Ay, hijo mío, qué tonto eres». En 2016, un amigo me presentó a una chica. Era catalana, trabajaba en un banco, guapa y de carácter dulce. Nos vimos una vez. La chica tenía buena impresión de mí. «Mateo, he oído que has pasado por algunas cosas. No me importa. Si quieres podemos intentar conocernos». Le agradecí su amabilidad, pero la rechacé. «Lo siento, todavía no estoy preparado». La chica asintió comprensiva. «Lo entiendo. Pero Mateo, la vida es larga, no puedes quedarte estancado en el pasado para siempre». Tenía razón, pero yo no podía hacerlo. Cada 15 de junio, el día que Amina se fue, yo iba al aeropuerto de El Prat. Me quedaba de pie todo el día, en el lugar donde ella cruzó el control de seguridad, esperando que apareciera de repente, que dijera: «Mateo, he vuelto». Pero cada año lo que esperaba era decepción. En 2017, la salud de mi padre empezó a deteriorarse rápidamente. La diabetes provocó una serie de complicaciones: pérdida de visión, insuficiencia renal, necesidad de diálisis periódica. Dejé mi puesto de director y acepté algunos trabajos como consultor externo para tener un horario más flexible y poder viajar a Valencia a menudo para cuidar a mis padres. Mi padre, tumbado en la cama del hospital, me cogió la mano y dijo: «Mateo, puede que a papá no le quede mucho tiempo. Solo tengo una petición. ¿Podrías encontrar una nuera para papá? Quiero verte empezar de nuevo antes de irme». «Papá, te vas a poner bien». Evité el tema. «Mateo», mi padre se agitó de repente, «escucha a tu padre. Se fue hace 5 años. 5 años tienes que despertar. No va a volver». «Volverá, ella volverá», dije tercamente. Mi padre me miró y las lágrimas rodaron por sus mejillas. «¿Por qué te haces esto?». En 2018, mi padre finalmente se fue. Antes de morir volvió a mencionar a Amina: «Mateo, si de verdad vuelve, pregúntale por qué. ¿Por qué fue tan cruel?». Mi padre se fue con ese pesar. No lloré en su funeral porque las lágrimas se me habían secado hacía tiempo. Después de enterrar a mi padre, volví a Barcelona. Ese día era el cumpleaños de Amina, el 23 de agosto. Como siempre, le envié un correo electrónico: «Amina, hoy es tu 34 cumpleaños. He comprado una tarta. Aunque no estás, te he cantado el cumpleaños feliz. ¿Estás bien allí?». Mi padre se ha ido. Antes de irse todavía preguntaba por ti: «Amina, ¿cuándo vuelves?». Este es el correo número 2194 que te escribo. Seguía sin haber respuesta. En 2019, el 7º año desde que Amina se fue, me mudé del piso donde habíamos vivido juntos, porque en cada rincón
estaba su sombra. Esos recuerdos estaban a punto de volverme loco. El nuevo piso alquilado era pequeño, una habitación y un salón simple y limpio, sin ninguna decoración superflua. Empaqueté todas las cosas de Amina en cajas y las guardé en un trastero. No me atrevía a mirarlas ni a tirarlas. Mi madre también empezó a aconsejarme: Mateo, tu padre se ha ido, y yo ya soy mayor. Solo tengo este deseo, tener un nieto antes de morir. Hazlo por tu madre, empieza de nuevo. Sabía que mi madre lo hacía por mi bien, pero no podía. Siempre sentía que si me rendía, si empezaba de nuevo, sería una traición a Amina, una negación de nuestros 8 años de matrimonio. En 2020, el mundo entero se sumió en el caos. Los países cerraron fronteras, los vuelos se detuvieron. En ese momento pensé de repente, incluso si Amina quisiera volver ahora no podría. Este pensamiento me desesperaba y me aliviaba a la vez. Desesperación, porque nuestra distancia se volvía aún más lejana. Alivio, porque al menos podía consolarme pensando que no era que no quisiera volver, sino que no podía. Empecé a seguir todas las noticias sobre Marruecos, la situación de la pandemia, allí la información sobre los ferries y los vuelos. Quería saber si estaba segura allí, si estaba sana, si seguía viva. Durante la pandemia seguí escribiéndole correos todos los días. Escribía sobre la situación en Barcelona, el desarrollo de la pandemia, cuánto me preocupaba por ella. A veces, mientras escribía, no podía controlar el llanto. Un hombre de más de 40 años, solo en un piso de alquiler, llorando frente al ordenador. Qué patética era esa imagen. En la Navidad de 2023, mi madre enfermó. El médico dijo que era agotamiento excesivo sumado a estrés psicológico, lo que provocó un infarto agudo de miocardio. La velé en el hospital durante 3 días y 3 noches, sintiendo un dolor desgarrador al verla tumbada débilmente en la cama. Cuando mi madre despertó, me cogió la mano y dijo: Mateo, cuando tu padre se fue, mamá no pudo cumplir su último deseo de verte empezar de nuevo. Ahora mamá tampoco puede más. Mamá no quiere irse con remordimientos. Mamá, no digas eso, sollocé. Escucha a mamá hasta el final. A mi madre le caían las lágrimas. Mateo se fue hace 11 años. 11 años. Si de verdad le importaras, ¿cómo es posible que en tantos años no haya dado ninguna noticia? Debes aceptar la realidad. Puede que ya tenga una nueva vida, que te haya olvidado hace tiempo. ¿Cuántos años más vas a desperdiciar por alguien a quien no le importas? Mamá. Mateo, mamá no quiere que envejezcas solo. Mamá quiere verte feliz. Hazlo por mamá, ¿vale? Esa noche las palabras de mi madre resonaron en mi cabeza toda la noche. Tenía razón. Amina realmente me había olvidado. Tenían sentido estos 11 años de espera. En octubre de 2023, menos de medio año después de salir del hospital, mi madre volvió a ingresar. Esta vez fue más grave, un derrame cerebral. El médico dijo que aunque la salvaran podría tener secuelas. Mi madre estuvo en la UCI durante medio mes. Yo la miraba todos los días a través del cristal, rezando para que se recuperara. El 3 de noviembre el médico me dijo que me preparara para lo peor. La madrugada del 5 de noviembre mi madre se fue. Antes de irse me apretó la mano y con sus últimas fuerzas dijo: Mateo, no esperes más. Mamá no quiere que te arruines así. Después de decir esto, su mano cayó. Me arrodillé junto a su cama y lloré a gritos. Mis padres se habían ido. Las 2 personas que más me querían en este mundo se habían ido, y yo seguía solo. Al atardecer del día del funeral de mi madre, me quedé sentado en el cementerio de Valencia todo el día. Mirando las lápidas de mis padres, de repente me sentí muy cansado. Tan cansado que no quería seguir insistiendo. Quizás mi madre tenía razón. Quizás realmente debería dejarlo ir. 11 años son suficientes para que una persona olvide a otras, suficientes para que un sentimiento se desvanezca, y suficientes para que yo reconozca la realidad. Amina no volverá. 0620 de diciembre de 2024. Un viernes cualquiera. El invierno en Barcelona no era muy frío, pero aquella mañana al levantarme sentí un frío que me calaba los huesos. De pie frente a la ventana mirando a los peatones que iban y venían por la calle, tomé una decisión repentina: iba a ir al banco a cancelar esa tarjeta conjunta. Esa tarjeta fue la que insistí en abrir antes de que Amina se fuera. Por si acaso tenía alguna urgencia y necesitaba dinero, yo podría ingresarlo directamente y ella podría sacarlo en Marruecos. Durante estos 12 años, todos los meses ingresaba dinero en esa tarjeta.
Al principio eran 200, luego subió a 500 y más tarde a 1000 euros. Pensaba, ¿y si lo necesita? ¿Y si se encuentra con dificultades y necesita dinero? Pero pasaron 12 años y esa tarjeta nunca se movió. El dinero acumulado pasó de unos pocos miles al principio a más de 100.000 euros ahora. Era hora de terminar. Me puse un abrigo negro y me miré al espejo antes de salir. El hombre en el espejo ya tenía 50 años. Sienes grises, arrugas profundas en las comisuras de los ojos, una mirada llena de cansancio y pesadumbre. Seguía siendo el Mateo Robles animoso de antaño. Sonreí amargamente, sacudí la cabeza y salí. El banco estaba justo enfrente de mi edificio a 5 minutos andando. Había venido a esta sucursal innumerables veces siempre para ingresar dinero. Esta era la primera vez que venía a cancelar. Al entrar en la oficina bancaria no había mucha gente. En la pantalla LED pasaban anuncios de varios productos financieros. Varios empleados estaban ocupados en los mostradores y algunos clientes esperaban en la zona de asientos. Saqué un número, el 27. Había 5 personas delante. Sentado en la silla de la zona de espera, miraba a mi alrededor aburrido. En la mesa de consultas a la izquierda del vestíbulo, una pareja joven estaba consultando sobre algún trámite. La chica llevaba un vestido blanco y el chico camisa y vaqueros. Los dos estaban juntos mirando el folleto que les daba el empleado, discutiendo en voz baja de vez en cuando con sonrisas felices en sus rostros. «Abramos una cuenta conjunta, así ingresamos los sueldos juntos en el futuro», dijo la chica. «Vale». El chico sonrió cariñosamente. «Lo mío es tuyo, y lo tuyo sigue siendo tuyo». La chica le dio un golpe juguetón. «¿Qué dices? Lo mío también es tuyo». Viendo su dulzura sentí una oleada de amargura en el corazón. Hace 12 años Amina y yo también abrimos la tarjeta conjunta así. Ese día ella llevaba un vestido largo gris claro y yo una camisa blanca. También nos sentamos así juntos a rellenar formularios, firmar y abrir la cuenta. Ella dijo: «Mateo, con esta tarjeta ya somos una verdadera familia». Yo dije: «Ya éramos una familia». Ella sonrió y se apoyó en mi hombro. «Sí, somos una familia para siempre, para siempre». Qué irónica sonaba esa palabra ahora. «Número 27, por favor, pase a la ventanilla 3». La voz de la megafonía me sacó de mis recuerdos. Me levanté y fui a la ventanilla 3. La empleada era una chica joven de 20 y pocos años, con una sonrisa profesional en la cara. «Hola, señor, ¿qué trámite desea realizar?» «Quiero cancelar la tarjeta». Le entregué la tarjeta. La chica tomó la tarjeta y consultó en el ordenador. «Señor, esta es una cuenta conjunta. Para cancelarla necesitan estar presentes ambos titulares o proporcionar un poder notarial del otro titular». «Lo sé». Saqué un documento de mi bolsa. «Esta es la autorización de mi esposa». En realidad, eso no era un poder notarial. Era solo una declaración que yo mismo había escrito diciendo que Amina estaba en el extranjero a largo plazo y no podía presentarse, y me autorizaba a gestionarlo todo. Sabía que esto probablemente no cumplía con las normas, pero tenía la mentalidad de intentarlo. La chica miró el documento y dijo con dificultad: «Señor, esto. Sé que no se ajusta mucho al procedimiento». La interrumpí. «Pero mi esposa realmente no puede volver. Se fue hace 12 años. 12 años sin ninguna noticia. Solo quiero cancelar esta tarjeta y acabar con este pasado. Por favor, sea flexible». Al final mi voz se quebró un poco. La chica se quedó atónita, un destello de simpatía cruzó sus ojos. Dudó un momento y dijo: «Señor, espere un momento, voy a preguntar a mi supervisora». Se levantó y fue a la oficina de atrás. Me quedé de pie frente a la ventanilla, esperando, mirando esa tarjeta con una mezcla de sentimientos en el corazón. Esta tarjeta cargaba con mis 12 años de espera, 12 años de esperanza y también 12 años de decepción y dolor. Cancelarla significaba soltar completamente, admitir completamente que Amina no volvería. Unos minutos después, la chica volvió seguida por una supervisora de unos 30 años. «Señor, soy la supervisora. Me llamo señora López», dijo la supervisora educadamente. «Sobre su situación entiendo su dificultad. Aunque el procedimiento no se ajusta del todo a las normas considerando su situación especial, podemos hacer una excepción. Pero antes de cancelar la tarjeta, necesito verificar el saldo y el historial de transacciones». «Vale, gracias».
La señora López operó el ordenador durante un rato y de repente su expresión cambió. Miró fijamente la pantalla, frunció el ceño y luego volvió a mirar cuidadosamente varias veces con una expresión compleja y extraña. ¿Qué pasa? Mi corazón dio un vuelco. La señora López levantó la cabeza mirándome con ojos llenos de vacilación y simpatía. Señor, espere un momento. Volvió a bajar la cabeza para mirar el ordenador. Tecleó un par de veces y luego levantó la cabeza mirándome con seriedad. Señor, antes de cancelar la tarjeta, hay algo que debo decirle. Su voz era muy suave, como si temiera asustarme. ¿Qué cosa? Mi corazón empezó a acelerarse. Esta tarjeta tiene registros de transferencias entrantes. Me quedé atónito. Transferencias. Sí, asintió la señora López. Y no solo una, hay un total de 3 transferencias. Todas provienen del extranjero. Sentí un zumbido en la cabeza como si algo hubiera explotado. ¿Quién las envió? La señora López me miró queriendo hablar pero deteniéndose. Señor, las fechas de estas 3 transferencias son junio de 2013, marzo de 2018 y noviembre de 2024. La ordenante es su esposa, la señora Amina. Me quedé petrificado en el sitio. Amina. Ella me había hecho transferencias. ¿Cuándo? Porque yo no lo sabía, imposible. Murmuré. Nunca recibí ninguna notificación. Porque usted nunca ha consultado esta tarjeta, explicó la señora López. Usted siempre ha ingresado dinero, pero nunca ha sacado, nunca ha entrado en la banca online, ni ha activado las notificaciones por SMS. Por eso, no sabía de estas transferencias. Mis piernas flaquearon y casi no podía mantenerme en pie. La chica joven de al lado se apresuró a traerme una silla. Señor, siéntese. Me senté, mis manos temblaban incontrolablemente. 12 años. Pensé que se había evaporado, pensé que me había olvidado, pensé que me había abandonado, pero resulta que siempre estuvo ahí. Ella me hizo transferencias. ¿Qué significaba esto? ¿Cuánto dinero en cada transferencia?, pregunté con dificultad. La señora López miró el ordenador. La primera son 25.000 euros, la segunda 25.000 euros, la tercera 30.000 euros, en total 80 euros, 80.000 euros. Más de los 55.000 que le di entonces. Señor, dijo la señora López. Con cuidado, cada transferencia lleva adjunto un mensaje en el concepto. Mensaje. Mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. ¿Qué mensaje? Mi voz temblaba. La señora López miró la pantalla del ordenador. Su expresión se volvió complicada. Levantó la cabeza para mirarme con los ojos un poco enrojecidos y dudó en hablar. Señor, será mejor que lea estos mensajes usted mismo. Giró la pantalla del ordenador hacia mí. 07. En el momento en que giró la pantalla hacia mí, casi no me atreví a mirar. No era miedo a la verdad, sino miedo a que la respuesta que había esperado durante 12 años siguiera siendo otro cruel malentendido. En la pantalla había una densa lista de registros de transacciones. Vi el origen de las transferencias, vi la información de envío mezclada en español y francés, y también vi 3 cifras extrañas e hirientes. 17 de junio de 2013. Ingreso 25.000 euros. 9 de marzo de 2018. Ingreso 25.000 euros. 28 de noviembre de 2024. Ingreso 30.000 euros. Total 80.000 euros. La señora López abrió suavemente la nota de la primera transferencia. Cuando saltó esa línea de texto, mi respiración se detuvo de repente. Mateo, sigo viva. Lo siento, no puedo volver. No vengas a buscarme. Te devolveré el dinero. Que Dios te proteja. Miré fijamente esa línea de texto y mi vista se nubló de repente. 12 años. 12 años enteros. Pensé que estaba muerta, pensé que había huido, pensé que me había engañado. Incluso en innumerables noches me obligué a admitir que quizás nunca me había amado de verdad, pero ella decía que seguía viva. Decía lo siento. Decía que me devolvería el dinero. En ese instante no sabría decir si sentí dolor o alivio. Solo sentí como si un cuchillo oxidado me abriera el pecho poco a poco. La segunda, dije con voz ronca. La señora López me miró. Parecía no tener valor, pero aún así abrió la segunda nota. 9 de marzo de 2018. Eso fue el tercer mes después de la muerte de mi padre. El concepto decía: Mateo, vi tu correo.
Papá se ha ido. Me duele mucho. He encendido una vela por él en Tetuán. Aunque nuestras creencias son diferentes, creo que las personas bondadosas alcanzarán la paz. Por favor, dile a papá de mi parte que lo siento. Esa nuera que no volvió a casa le decepcionó. Mi mano se apretó contra mi pecho violentamente. En ese momento finalmente no pude aguantar más. En el vestíbulo del banco me doblé como una persona a la que le han quitado los huesos, me cubrí la cara y lloré en voz alta. La gente de alrededor miró, pero no me importó. Tenía 50 años, ya no era ese hombre joven que podía derrumbarse a voluntad. Estos años había aprendido a ser estable en la empresa, fuerte frente a mis padres, a fingir indiferencia frente a los amigos. Ni siquiera lloré en el funeral de mi padre. Pero esta frase de Amina fue como una llave que abrió la puerta de mi corazón sellada durante 12 años. Ella lo sabía todo. Había visto mis correos. Sabía que mi padre se había ido. Sabía que yo la había estado esperando todos estos años. No había desaparecido. Solo estaba en silencio, separada por montañas y mares, viéndome consumirme solo. La tercera. Levanté la cabeza, la voz ya no parecía la mía. Déjame ver la tercera. Los ojos de la señora López también estaban rojos. Abrió la nota de la última transferencia. 28 de noviembre de 2024. El mensaje era muy largo, el sistema no lo mostraba completo. La señora López abrió la página y las palabras aparecieron una por una en la pantalla. Mateo, esta es la última. He devuelto los 55,000 que te debía, el resto es el interés que puedo darte. Lo siento, no solo te debo dinero, te debo 12 años. Si ves este mensaje, significa que finalmente estás listo para dejarlo ir. Pero soy muy egoísta todavía, quiero verte una última vez. Hospital Civil de Tetuán, planta de hematología, Amina El Fassi. Si todavía estoy viva, por favor ven a verme. Si ya no estoy, busca al abogado señor Said. Él te entregará un diario y a una niña. Se llama Alba Robles. Alba Robles. Me quedé completamente rígido. Estas dos palabras cayeron sobre mi cabeza como un rayo. Alba Robles. Miré fijamente la pantalla, olvidando incluso llorar. Señor. Me llamó la señora López con cuidado. Abrí la boca, pero no pude emitir ningún sonido. Mi mente estaba en blanco, solo esas dos palabras resonaban sin parar. Alba Robles. Alba. ¿Quién era Robles? ¿Quién era? Era mío imposible. Cuando Amina se fue, llevábamos 8 años casados. El médico dijo que ninguno de los dos tenía problemas, solo que el destino no había llegado. ¿Acaso? No me atrevía a pensar. Tenía miedo de volverme loco si lo pensaba. Señor, se encuentra bien. La joven cajera me pasó un vaso de agua tibia. Tomé el vaso, me temblaban tanto las manos que casi no podía sostenerlo. El agua se derramó sobre mi pantalón, pero no sentí nada. ¿Se pueden imprimir estos mensajes?, pregunté. La señora López asintió. Sí, le imprimiré el detalle de las transacciones. Cuando se levantó para imprimir, me senté en la silla sintiéndome vacío. Hace 12 años, en el control de seguridad del aeropuerto, Amina me abrazó y dijo: Mateo Robles, espérame, tienes que esperarme. Luego dijo: si no vuelvo, no me culpes. En ese momento no lo entendí, pensé que era solo la renuencia antes de la despedida. Ahora sé que ella ya presentía que quizás no podría volver. Pero ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no me lo contó? ¿Por qué me dejó dudar de ella y de mí mismo una y otra vez durante 12 largos años? La señora López me entregó el detalle impreso. Lo tomé, miré esas líneas de texto y de repente me levanté. No voy a cancelar esta tarjeta. La señora López se quedó atónita. Señor. Apreté la tarjeta con fuerza en mi mano. No la cancelo. Esta no era una tarjeta conjunta. Esta era la última vía que Amina me había dejado. No podía cortarla con mis propias manos. 08. Al salir del banco, el cielo de Barcelona estaba gris. El tráfico en la calle era ruidoso y la gente iba y venía, pero yo parecía no oír nada. Con esas hojas de transacciones en la mano, de pie en la acera, de repente no sabía a dónde ir. Durante 12 años pensé que estaba esperando a una persona, pero hasta este momento no descubrí que no estaba esperando a una persona, estaba esperando una respuesta que me hiciera saber que no había desperdiciado media vida en vano. Primero llamé al señor Hakim. Cuando contestó el teléfono, su voz sonaba mucho más vieja que en mis recuerdos.
Señor Robles, ¿de verdad es usted? Hace muchos años que no estamos en contacto. Señor Hakim, intenté mantener mi voz estable. He encontrado noticias de Amina. Hubo silencio al otro lado del teléfono. Pasaron unos segundos antes de que preguntara. Todavía. Está viva. Esa frase hizo que mi corazón se hundiera. ¿Usted sabe algo? El señor Hakim suspiró. No lo sé todo, pero hace unos años oí a unos amigos de Tetuán mencionar a la familia El Fassi. Decían que tenían una hija que se había casado en España y que después de volver rara vez se la veía. Unos decían que estaba mal de salud, otros que la familia la había encerrado. Encerrado. Apreté el teléfono con fuerza. Señor Robles, no puedo estar seguro. Algunas familias allí son muy complicadas, especialmente cuando se trata de matrimonios mixtos, honor familiar y propiedades. Es difícil para los de fuera intervenir. Ella está ahora en la planta de hematología del Hospital Civil de Tetuán. ¿Podría ayudarme a confirmar si todavía está allí? Voy a preguntar inmediatamente. Después de colgar el teléfono volví a casa. Esa noche no encendí la luz. Me senté en el suelo del salón y abrí las cajas de Amina una por una. 12 años después, esa ropa seguía ahí. Su vestido largo gris claro, la gabardina azul marino, la alfombra de oración, los pañuelos artesanales y esa cajita de metal donde guardaba el té de menta. Abrí la cajita, ya no había aroma dentro, pero aún así pude olerlo. Era el olor del té de menta que preparaba en la cocina por las mañanas cuando acababa de casarse conmigo. Busqué hasta el fondo y vi la foto familiar. En la foto, la cara de Amina seguía violentamente tachada con rotulador negro. La frase en árabe detrás ya la había buscado innumerables veces: que Dios te perdone. Antes no lo entendía, ahora finalmente empezaba a entenderlo vagamente. Ella no se fue porque su familia la echara de menos. Se fue siendo juzgada por su familia. Esa noche casi no dormí. A las 2 de la madrugada el señor Hakim llamó. Señor Robles, he preguntado. Me senté de golpe. Todavía está allí. El señor Hakim guardó silencio un momento. Está. Mi corazón dio un vuelco, pero la situación no es buena. Efectivamente está en la planta de hematología del Hospital Civil. Está muy enferma. Mi amigo dice que lleva ingresada más de 3 meses. Cerré los ojos y las lágrimas fluyeron en silencio. Todavía estaba allí. Quiero ir a verla, dije. Señor Robles, tiene que darse prisa. ¿Qué quiere decir? La voz del señor Hakim bajó. El médico dice que puede que no aguante mucho tiempo. En ese momento ya no me importó nada. Compré el primer billete de avión a Tánger. Antes de salir fui a la tumba de mis padres en Valencia. Conduje toda la noche. Al amanecer me arrodillé frente a sus lápidas y puse los detalles del banco delante. Papá, mamá, la he encontrado. El viento soplaba en el cementerio, los cipreses susurraban. Sollocé y dije: papá, ella no te olvidó. Encendió una vela por ti. Mamá quizás realmente tenía sus razones. Voy a buscarla. Esta vez no quiero esperar más. Hice 3 reverencias. Cuando mi frente tocó la fría losa de piedra, de repente recordé lo que mi madre dijo antes de morir. No esperes más. Mamá, lo siento, todavía tengo que ir. Pero esta vez no voy a esperarla. Voy a recoger su respuesta. 9. Cuando el ferry llegó a Tánger, ya era de noche. Al salir del puerto el viento frío me golpeó la cara. Hace 12 años imaginé innumerables veces cómo sería venir aquí. Imaginaba a Amina esperándome a la salida con su gabardina y el pañuelo saludándome con la mano. Yo le cogería la mano y le diría: mira, por fin he venido a tu tierra. Pero en la realidad no estaba ella. Solo había un idioma extraño, un aire extraño, luces de una ciudad extraña. El señor Hakim vino personalmente a recogerme. Estaba más gordo que cuando lo recordaba y también más viejo, con las sienes blancas. Al verme, no hubo saludos protocolarios, solo me dio un fuerte abrazo. Señor Robles, ha sido un viaje duro. Negué con la cabeza. Lléveme al hospital. Acaba de llegar, no quiere descansar primero. No le miré y dije: palabra por palabra he esperado. 12 años, no puedo esperar una noche más. El señor Hakim guardó silencio un momento y asintió. El coche cruzó el Tánger nocturno y luego la carretera hacia Tetuán. Las luces a ambos lados de la calle retrocedían una a una.
Miré por la ventana imaginando que Amina había crecido aquí. Habría caminado también por estas calles, habría mirado estas montañas del Rif, habría recordado en alguna mañana el aire húmedo y cálido de Barcelona, habría recordado aquel paraguas rojo que le compré. Llegamos al hospital. El Hospital Civil de Tetuán no era nuevo. Las paredes exteriores estaban un poco viejas y los pasillos olían a desinfectante y medicinas. El señor Hakim me llevó a la planta de hematología. La enfermera comprobó los datos, habló con él en voz baja y él se giró para mirarme con una expresión compleja. Está despierta. Mis piernas de repente flaquearon un poco. Pensé que entraría corriendo inmediatamente, pero al estar realmente frente a la puerta de la habitación, no me atreví a empujarla. 12 años, más de 4500 días y noches. Tenía demasiadas preguntas que hacerle. ¿Por qué no volviste? ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Sabes cómo se fueron mis padres? ¿Sabes cómo he pasado estos años? ¿Sabes que me he vuelto casi loco esperándote? Pero cuando puse la mano en el pomo de la puerta, todas las preguntas se hicieron añicos, porque por la rendija de la puerta llegó un sonido de tos extremadamente leve. Ese sonido era tan débil que no parecía la Amina de mis recuerdos. El señor Hakim dijo en voz baja: señor Robles. Respiré hondo y empujé la puerta. En la habitación solo había una pequeña luz encendida. Las cortinas estaban medio corridas, el cielo afuera aún no estaba claro. En la cama yacía una mujer tan delgada que casi había perdido su forma. Llevaba un pañuelo claro en la cabeza. Su rostro estaba pálido, las cuencas de los ojos hundidas, y en el dorso de su mano tenía una vía intravenosa. Pero aún así, la reconocí de un vistazo. Esos ojos no habían cambiado. Marrón profundo como los atardeceres de Tetuán escondidos en ellos. Al oír el sonido de la puerta, giró lentamente la cabeza. En el momento en que me vio, se quedó completamente rígida. Sus labios empezaron a temblar y las lágrimas resbalaron por las comisuras de sus ojos. Mateo. Al salir esta palabra mi corazón se rompió por completo. Me acerqué y me paré al lado de la cama. Quería abrazarla, pero estaba tan delgada como una hoja de papel, ni siquiera me atrevía a tocarla. En estos 12 años imaginé innumerables reencuentros. Pensé que estaría enfadado, que le pediría explicaciones, que me derrumbaría. Pero al verla realmente así en la cama del hospital, solo pregunté una cosa: ¿te duele? Las lágrimas de Amina brotaron de golpe. Extendió la mano, sus dedos estaban tan delgados que solo quedaban los huesos. Me arrodillé junto a la cama y le tomé la mano. Su mano estaba muy fría, fría como la lluvia en una noche de invierno. Mateo, lo siento, dijo llorando, lo siento. Negué con la cabeza, pero las lágrimas ya no podían detenerse. No digas lo siento todavía. He venido, Amina, he venido. Ella me miró como si viera un sueño. Pensé que no vendrías. Casi no vengo, sollocé, casi cancelo la tarjeta. Cerró los ojos y las lágrimas fluyeron desde las comisuras hasta las sienes. Dios sigue siendo misericordioso. Apreté su mano con voz temblorosa. Amina, dime quién es Alba Robles. Su cuerpo tembló ligeramente. La habitación se quedó en silencio de repente. Pasó mucho tiempo antes de que abriera los ojos y mirara hacia la puerta. Nur llamó suavemente en árabe. Desde fuera de la puerta llegaron unos pasos muy ligeros. Una niña entró. Tenía unos 11 o 12 años. Llevaba un vestido largo oscuro y un pañuelo blanco en la cabeza. Sus ojos eran exactamente iguales a los de Amina, pero el hueso de sus cejas, el puente de su nariz e incluso esa expresión ligeramente terca al fruncir los labios se parecían muchísimo a mí cuando era joven. Se quedó en la puerta mirándome con timidez. Amina la miró con una mirada tan tierna que parecía querer darle el último resto de su vida. Nur, ven. La niña caminó lentamente hacia la cama. Amina le tomó la mano y luego puso su mano en mi palma. Mateo, ella es Nur. Su nombre español es Alba Robles. Mi cabeza zumbó. Miré esa pequeña mano en mi palma y todo mi cuerpo temblaba. La niña me miró y dijo en un español muy forzado pero claro: papá. Ese papá fue como si la nieve y el viento de 12 años me golpearan de repente. Ya no pude aguantar más y la abracé fuertemente en mis brazos. Estaba muy delgada, sus hombros eran muy estrechos, pero era real. Era mi hija, la hija de Amina y mía. Lloré temblando por completo. Papá no lo sabía. Papá de verdad no lo sabía.
Lo siento, lo siento. La niña al principio estaba un poco rígida, pero pronto también me abrazó el cuello. Llorando dijo: mamá dijo que no es que no me quisieras. Mamá dijo que has estado esperándonos. Mamá dijo que papá es el mejor hombre del mundo. Levanté la cabeza para mirar a Amina. Estaba tumbada en la cama con la cara llena de lágrimas. En ese momento el resentimiento, el agravio, la ira y el dolor de 12 años se retiraron como la marea. Solo quedó la compasión. Una compasión abrumadora. 10 aquella madrugada, finalmente escuché la verdad que Amina había ocultado durante 12 años. Hablaba muy despacio, tenía que parar a jadear cada pocas frases. Yo estaba sentado al lado de la cama sosteniendo su mano. Alba estaba sentada al otro lado con su pequeña mano apoyada suavemente sobre el edredón de su madre, como si temiera que desapareciera en un abrir y cerrar de ojos. La carta de correo aéreo de 2012 la había enviado su hermana pequeña Leila. La carta decía que su madre estaba gravemente enferma y que las deudas de la familia habían estallado. Su padre había muerto hacía años, pero la familia se lo había ocultado. Lo más cruel era que Leila estaba siendo obligada a comprometerse con un pariente mucho mayor para saldar los favores y deudas de la familia. Amina se había ido de Marruecos a España años atrás, precisamente porque rechazó ese matrimonio. Después de casarse conmigo, la familia la había repudiado por completo, llegando a tachar su cara en la foto familiar. Aquella frase, que Dios te perdone, no era una bendición, era un juicio. Pensé que podía no volver. Amina miraba al techo con una voz ligera como el viento. Pensé que mientras viviera bien en España, el pasado pasaría poco a poco. Pero llegó la carta de Leila. Decía que mamá se estaba muriendo y quería verme una última vez antes de morir. También decía que si yo no volvía a ella, tendría que casarse con ese hombre en mi lugar. Amina cerró los ojos y las lágrimas resbalaron. Mateo no tenía opción. No podía dejar que mi hermana sufriera por mí. Tampoco podía dejar que mi madre muriera pensando que de verdad ya no quería a esta familia. Esos 55.000 euros, una parte se usó para el tratamiento de la madre, otra parte para pagar las deudas familiares y otra parte para ayudar a Leila a librarse de ese compromiso. Pero no esperaba que después de volver sus parientes le quitaran el pasaporte y la documentación. Decían que casarse con un extranjero era una vergüenza para la familia. Decían que debía quedarse para expiar sus culpas. La obligaron a firmar documentos a admitir que su matrimonio conmigo en España era inválido. Ella se negó. Así que la encerraron en la casa familiar durante 8 meses enteros. Durante ese tiempo todos los días quería llamarte, dijo ella. Pero me quitaron el móvil, desconectaron el internet de casa. Me escapé, una vez me atraparon. Dijeron que si me volvía a escapar enviarían a Leila a casa de ese hombre. Tenía miedo. Yo sostenía su mano, el pecho me dolía tanto que casi no podía respirar. ¿Por qué no me lo dijiste? Podías habérmelo dicho. Amina me miró con los ojos llenos de culpa. No me atreví. ¿Por qué? Porque sabía que vendrías. Su voz empezó a temblar. Mateo Robles, te conozco demasiado bien. Si hubieras sabido que estaba atrapada, habrías venido a buscarme sin importarte nada. Pero entonces no habría servido de nada que vinieras. No conocías el idioma, no conocías las leyes, no conocías las relaciones sociales de aquí. Solo te habrían arrastrado, incluso podrías haber tenido problemas. Ya me había arruinado a mí misma, no podía arruinarte a ti también. Sentí como si me desgarraran el corazón. Quería decir no tengo miedo, pero el yo de hace 12 años realmente no sabía nada. Solo era un hombre común que hacía comercio exterior en Barcelona. Pensaba que el amor podía resolverlo todo, pero en el mundo hay demasiadas cosas más pesadas que el amor. Familia, religión, leyes, pobreza, vergüenza, control, enfermedad. Estas cosas, presionando capa sobre capa, son suficientes para hacer que una mujer desaparezca de su propio matrimonio. Y luego pregunté con voz ronca. Luego Leila me ayudó a escapar, dijo Amina. En ese momento ya estaba embarazada de 3 meses. Se enteró de que estaba embarazada después de volver a Tetuán. En ese momento lloró y rió a la vez. Intentó por todos los medios contactarme, quería decirme, Mateo, vamos a tener un hijo. Pero no pudo porque si la familia sabía de la existencia del niño, ella y el niño se convertirían en una moneda de cambio aún mayor. Se escondió en casa de una amiga viviendo de traducir algunos documentos. Luego dio a luz a Alba. Le puso el nombre marroquí Nur, que significa luz.
Pensé que ella era la luz que me dejaste. Amina miró a su hija con una mirada tan tierna que rompía el corazón. El nombre español lo puse en secreto. Alba Robles. Quería que siempre recordara que su padre se apellida Robles. Quería que supiera que no es una niña sin padre. Alba bajó la cabeza, las lágrimas caían una a una sobre su mano. Mamá me cuenta tu historia todos los años, dijo en voz baja. Dice que te gusta el café muy cargado, que comes jamón, aunque digas que no te gusta tanto, que la primera vez que comiste cuscús te acabaste una olla entera. Lloré y reí. Ese era yo efectivamente. Amina también sonrió, pero sonriendo empezó a toser hasta doblarse. Me apresuré a sostenerla. Ella agitó la mano, tardó mucho en recuperarse y continuó diciendo: en 2013, finalmente, ahorré el primer dinero para transferírtelo. En ese momento pensé que al ver el dinero sabrías que seguía viva. Pero no hubo respuesta tuya. Me quedé atónito. Resulta que ella también estaba esperando mi respuesta. Nosotros, uno en España, ingresando dinero en la tarjeta, el otro en Marruecos, ganando dinero para la tarjeta, ambos pensando que el otro lo vería, ambos pensando que ya habían dado la señal. Pero el destino se empeñó en hacernos perder 12 años. Luego supe que quizás nunca habías consultado esa tarjeta. Ella sonrió amargamente. Pero no tenía otra opción. ¿Por qué no respondiste a los correos?, pregunté. Esta frase la pregunté muy suavemente, sin reproche, solo quería saber. Amina guardó silencio mucho tiempo, porque no me atrevía a darte esperanza. Me miró, las lágrimas volvieron a brotar. Mateo, leí cada uno de tus correos. El primero, el número 100, el número 1000, los más de 2000 correos, los leí todos. Escribías que llovía en Barcelona, que papá estaba en el hospital, que mamá quería tener nietos, que ibas al aeropuerto a esperarme cada año. Cada correo que leía era como si me cortaran con un cuchillo. Quise responderte innumerables veces, pero sabía que si respondía una sola frase diciendo que todavía te amaba, seguirías esperando. Ya había arruinado 8 años de tu matrimonio, no podía arruinar el resto de tu vida. Sentí un nudo en la garganta, pero aún así esperé. Amina lloraba cubriéndose la cara. Por eso me equivoqué. Pensé que el silencio era dejarte ir, pero no pensé que el silencio fuera lo más cruel. Cuando cayó esta frase, la habitación estaba tan silenciosa que solo quedaba el sonido de una respiración débil. De repente recordé cómo estaba mi madre antes de morir. Ella dijo: no esperes más. Si mi madre hubiera sabido que no estaba esperando, solo que tenía una nieta a la que nunca había visto, habría tenido menos remordimientos. Al pensar en esto me dolía tanto el pecho que casi no podía ponerme de pie. Amina, pregunté en voz baja: ¿por qué al final me pediste que viniera? Me miró mucho tiempo antes de decir: porque me estoy muriendo. Todo mi cuerpo se sacudió. El médico dice que a mi enfermedad no le queda mucho tiempo. Pude engañarte durante 12 años, pero no puedo dejar que ni siquiera conozcas a tu hija. Alba no puede seguir sin padre. Mateo, sé que soy muy egoísta. No volví cuando debía volver, y cuando debía soltarte, te llamé para que vinieras. Pero realmente no tenía otra opción. Me agarró la mano con fuerza, las lágrimas caían una a una. Quiero verte una última vez antes de irme. Quiero decirte personalmente que no te traicioné. Quiero entregarte a nuestra hija. Quiero decirte lo siento. Me incliné y pegué mi frente al dorso de su mano. Su mano estaba tan fría, la cubrí con fuerza, pero no había manera de calentarla. No digas lo siento más, dije llorando. Amina, no digas más lo siento. He venido. Esta vez no dejaré que vuelvas a estar sola. 11. Los días siguientes me quedé en Tetuán. Pasaba todo el día en el hospital. Alba iba a la escuela por el día y venía a la habitación después de clase. Su español se lo había enseñado a Amina poco a poco. La pronunciación no era estándar y las frases a menudo estaban desordenadas, pero se esforzaba mucho. Me decía: papá, ¿has comido? Papá, mamá hoy tiene menos dolor. Papá, sé escribir tu nombre. Sacó un cuaderno viejo de la mochila. La primera página estaba llena de 3 palabras: Mateo Robles. Los trazos estaban torcidos, algunas letras incluso estaban mal escritas, pero mientras lo miraba las lágrimas caían. Me perdí su nacimiento, me perdí su primera palabra, me perdí sus primeros pasos. Me perdí cuando se le cayeron los dientes de leche,
Me perdí su primer día de colegio. No soplé las velas de cumpleaños con ella, no la llevé al parque, no la abracé cuando lloraba. Pero ella, en un lugar que yo desconocía, escribía mi nombre una y otra vez. ¿Quién te enseñó?, pregunté. Mamá. Alba bajó la cabeza y dijo en voz baja. Mamá dijo que el nombre de papá hay que escribirlo bonito. Miré a Amina en la cama. Tenía los ojos cerrados como si estuviera dormida. Pero sabía que lo había oído, porque una lágrima resbaló por la comisura de su ojo. Una noche Alba dormía en el pequeño sofá fuera de la habitación. Amina estaba despierta. Me pidió que abriera el cajón inferior de la mesita de noche. Dentro había una bolsa de papel craft. En la bolsa había una pila gruesa de cuadernos. Esto es para ti. Abrí el primer cuaderno. En la portada estaba escrito en español: Diario para Mateo. La fecha de la primera página era el 16 de junio de 2012. El día después de que ella me dejara. Mateo, hoy he llegado a Tetuán. Mamá está tan delgada que casi no la reconozco. Me abrazó llorando diciendo que pensaba que no volvería a verme en su vida. Pero la familia me mira como si fuera una criminal. Te echo mucho de menos. Cuando aterrizó el avión, estuve a punto de comprar un billete de vuelta a Barcelona. Pero Leila se arrodilló para suplicarme que la salvara. No puedo irme. Fui pasando las páginas una por una, cada página era como un cuchillo. Septiembre de 2012, me han quitado el pasaporte. Estoy atrapada en la casa antigua. Hay un olivo fuera de la ventana. Lo miro todos los días embobada. Pienso en la lluvia de Barcelona. Pienso en mi casa. Pienso en ti volviendo del trabajo y parándote en la puerta gritando: Amina, tengo hambre. Diciembre de 2012, estoy embarazada. Mateo, tenemos un hijo. Lo sabes, hoy he llorado todo el día. Estoy contenta y asustada a la vez. Cuánto me gustaría decírtelo, pero no puedo. Tengo miedo de que sepan de la existencia del niño y también tengo miedo de que, si lo sabes, vengas a buscarme sin importarte nada. Abril de 2013. El bebé ha nacido. Es una niña. Le he puesto Nur. Su llanto es muy pequeño, como un gatito. Su nariz se parece a la tuya. La abrazo y de repente siento que no te he perdido por completo. Junio de 2013. Te he transferido el primer dinero que he ganado. Dije en el mensaje que sigo viva. Pensé que lo verías, pero no lo has visto. He esperado un mes entero yendo a comprobar todos los días si había respuesta. No la hay. Quizás me odias. Deberías odiarme. Al llegar aquí, ya estaba sollozando. Durante 12 años pensé que era el único abandonado. Pero resulta que en otro país también había una mujer que en las mismas largas noches, mientras cuidaba a una niña, leía mis correos y convertía la añoranza en páginas y páginas de diario sin respuesta. El cuaderno de 2018 era el último. Dentro había una foto. Era la foto del funeral de mi padre. Me quedé atónito. ¿Cómo tienes esta foto? Amina dijo en voz baja. La enviaste en un correo. Lo recordé. Después de la muerte de mi padre le envié una larga carta. Incluí fotos del funeral. En ese momento solo quería decirle: mira, papá se ha ido, si no vuelves ya no lo verás de verdad. Pensé que ese correo también había caído en saco roto. Pero ella lo vio. No solo lo vio, sino que imprimió la foto y la guardó en el diario. En esa página estaba escrito: papá, lo siento. No tengo derecho a llamarte papá, pero aún así quiero llamarte así. Cuando estuviste hospitalizado, te cuidé 3 días. Me cogiste la mano y dijiste que tener esta nuera era una bendición para la familia. Pero luego dejé que tu hijo esperara hasta convertirse en un hombre solitario. Te he fallado. Si el alma realmente puede oír, por favor, regáñame. Abracé ese diario llorando casi sin poder respirar. Esa noche Amina me dijo: Mateo, quiero volver a España. Levanté la cabeza. ¿Quieres volver? Ella asintió. Sé que quizás ya no llegue, pero si es posible quiero morir a tu lado. Mis lágrimas brotaron de golpe. No hables de morir. Ella sonrió. Esa sonrisa era débil pero tan tierna como hace 12 años en el piso de alquiler de Barcelona. La gente siempre tiene que afrontarlo, Mateo. No tengo miedo a morir. Tengo miedo de que todavía me odies. Le cogí la mano. Te he odiado. Sus ojos temblaron ligeramente. No te he mentido. Te he odiado durante muchos años. Odié que no volvieras. Odié que no te explicaras. Odié que me dejaras esperar como un tonto. Pero ahora me odio más a mí mismo.
Odio porque no consulté esa tarjeta antes. Odio porque no me esforcé un poco más. Odio porque te dejé aguantar sola aquí tanto tiempo. Amina negó con la cabeza llorando. No es tu culpa. Me incliné y la abracé suavemente. Esta vez finalmente la abracé, delgada y fría como una hoja a punto de romperse. Tampoco es tu culpa, dije. Amina, ambos fuimos atrapados por el destino, pero ahora te he encontrado. El resto del camino lo recorreré contigo. 12. Los trámites para volver a España fueron más complicados de lo imaginado. La salud de Amina era demasiado mala, el médico no recomendaba un vuelo largo. La documentación de Alba también necesitaba ser tramitada. Nació en Marruecos, registrada con el apellido de Amina. La casilla del padre estuvo vacía durante mucho tiempo. Cuando vi ese certificado de nacimiento, sentí un pinchazo en el corazón. Mi hija tenía 12 años, pero en su certificado de nacimiento no había padre. Amina bajó la cabeza como una niña que ha cometido un error. Lo siento, en ese momento no me atreví a escribir tu nombre. Le cogí la mano, escríbelo ahora. Levantó la cabeza y de repente hubo luz en sus ojos. El señor Hakim me ayudó a contactar con un abogado, el señor Said, mencionado en la nota. El señor Said era un abogado marroquí de unos 50 años, serio, pero amable. Al verme, su primera frase fue: Amina le ha esperado mucho tiempo. Sonreí amargamente. Yo también la he esperado mucho tiempo. Me miró y suspiró. Algunas esperas son de dos personas esperando, pero ambas piensan que la otra ya se ha ido. Esta frase me hizo callar durante mucho tiempo. Los trámites iban muy lentos. Yo corría todos los días entre el hospital, el despacho de abogados y el consulado español. Alba empezó a acercarse a mí poco a poco. Al principio siempre era muy cautelosa, temía que no me gustara, temía que la llevara solo porque su mamá me lo había suplicado. Una vez me preguntó: papá, ¿me llevarás a España? Sí. Entonces te arrepentirás. Me quedé atónito. ¿Arrepentirme de qué? Bajó la cabeza retorciendo la esquina de su ropa con los dedos. Arrepentirte de tenerme. Esta frase fue como un cuchillo clavado en mi corazón. Me puse en cuclillas y la miré a los ojos. Alba, escucha bien. De lo que más se arrepiente papá en esta vida es de no haber sabido de ti antes. No de arrepentirse de tenerte. Sus ojos se pusieron rojos de golpe. Pero no sé ser una niña española. Sentí un picor en la nariz. No importa, papá, tampoco sabe ser un papá marroquí. Ella se quedó atónita. Yo sonreí y dije: así que aprenderemos juntos. Finalmente sonrió. Fue la primera vez que vi a mi hija reír de verdad. Como Amina cuando era joven, sus ojos se curvaron como lunas crecientes. Un día Alba me llevó al pequeño piso donde habían vivido. Estaba en un segundo piso de una calle tranquila de Tetuán. La habitación era muy pequeña, pero estaba limpia. En la pared del salón colgaba una foto de Barcelona. Era una foto que Amina y yo nos hicimos en el Park Güell hace muchos años. En la foto yo era joven, llevaba una camisa blanca y sonreía un poco tontamente. Amina estaba a mi lado apoyándose suavemente en mí. Alba señaló la foto y dijo: miro esto desde pequeña. Mamá dice que esta es la ciudad de papá. Me acerqué y toqué la foto suavemente con el dedo. Los bordes de la foto ya estaban amarillentos. Debajo había pegada una pequeña nota con la letra de Amina: algún día llevar a Nur a casa. A casa. Resulta que siempre llamó a Barcelona casa. En el armario había una cajita. Alba la abrió para enseñármela. Dentro había un anillo. Era el que compré cuando Amina y yo nos casamos. Muy barato. Entonces, no tenía mucho dinero, solo pude comprar un par de alianzas de oro sencillas. Cuando se fue pensé que no se lo había llevado. Resulta que sí se lo llevó. Alba dijo: mamá lo toca todas las noches antes de dormir. Dice que esta es la casa que papá le dio. Cogí el anillo. En el interior estaban grabadas dos iniciales: M, A, Mateo y Amina. Sostuve ese anillo y finalmente entendí. Amina no es que no volviera. Solo dejó la mitad de su alma en nuestro pequeño hogar para siempre. 2 meses después, el médico finalmente accedió al traslado de Amina a España con la condición de que debía haber acompañamiento médico durante todo el trayecto. Casi gasté todo el dinero que había ahorrado estos años, pero no dudé ni un instante. ¿Qué importaba el dinero? Ya me la había perdido 12 años, no podía dejar que se perdiera también su último deseo.
El día del embarque, Amina iba en silla de ruedas cubierta con una manta. Alba la empujaba y yo arrastraba el equipaje. Cuando sonó la megafonía del aeropuerto, de repente recordé el aeropuerto de Barcelona en 2012. Ese año fui yo quien la despidió. Esta vez era yo quien la llevaba a casa. Amina levantó la cabeza para mirarme. Mateo, dime, ¿recuerdas lo que dijiste cuando me fui? Se me hizo un nudo en la garganta. Dije que te esperaría. Sus ojos se enrojecieron. ¿De verdad esperaste? Me incliné y le arreglé la manta. No hablemos de eso. Me tomó la mano suavemente. Pero quiero decirlo. Mateo, gracias. Cuando el avión despegó, Amina estuvo mirando por la ventana todo el tiempo. Las luces de Tánger se alejaban poco a poco. Le dijo en voz baja a Alba Nur: «Mira, mamá te lleva a la casa de papá». Alba me cogió la mano, tenía la palma llena de sudor. «Papá, España está muy lejos». «No está lejos», dije. «Duerme un poco y llegaremos». Asintió y volvió a preguntar: «¿Les gustaré a los abuelos?». Mi corazón se contrajo violentamente. La miré a los ojos y con voz entrecortada dije: «Sí les gustarás mucho. Te han esperado mucho tiempo». Cuando el avión aterrizó en Barcelona era por la tarde. Fuera del aeropuerto lloviznaba. Hace 12 años Amina se fue desde aquí. 12 años después, finalmente volvió, solo que ya no podía salir caminando. Empujé la silla de ruedas. Alba caminaba al lado. Miraba con curiosidad el vestíbulo del aeropuerto, los carteles en catalán y español, la gente que iba y venía. «Papá, ¿esto es Barcelona?» «Sí. Mamá vivía aquí antes». «Sí. Vuestra casa también está aquí». Miré a Amina en la silla de ruedas. Tenía lágrimas en los ojos. «Sí», dijo, «nuestra casa está aquí». De vuelta frente a ese viejo piso, estuve mucho tiempo parado en la puerta. No vendí este piso más tarde. Aunque me mudé, siempre lo conservé. No sabría decir por qué. Quizás inconscientemente siempre sentí que algún día ella volvería. Ahora realmente había vuelto. Al meter la llave en la cerradura me temblaba la mano. La puerta se abrió. Había un poco de olor a polvo viejo en la casa, pero todo seguía ahí. Las alfombras marroquíes, los tapices, su taza de té, los viejos botes de especias en la cocina. Amina, sentada en la silla de ruedas, miraba este hogar, y las lágrimas rodaban una a una. «¿No lo tiraste?» Me puse en cuclillas frente a ella. ¿Cómo iba a tirarlo? Extendió la mano y tocó ese viejo sofá. «He soñado con este lugar muchas veces. Soñaba que volvías del trabajo y te parabas en la puerta llamándome. Soñaba que el arroz de la paella se quemaba y tú decías que estaba bueno». Reí llorando. «Es que estaba bueno». Alba estaba de pie en el centro del salón, como si hubiera entrado en la historia que su madre le había contado innumerables veces. Tocó la alfombra, miró las fotos de la pared y finalmente fue a la ventana. «Mamá, aquí de verdad está ese árbol que decías». Amina asintió sonriendo. «Sí, florece en primavera. Cuando eras pequeña, siempre quise traerte para que lo vieras». Esa noche les preparé la cena. Muy sencilla. Una sopa de pollo, tortilla francesa, unas judías verdes y un poco de cordero guisado. Amina ya no podía comer mucho, solo tomó unas cucharadas de sopa, pero no paraba de sonreír. «Mateo, dime, esta es la mejor comida que he probado en 12 años». Casi se me caen las lágrimas en el plato. Alba era la primera vez que usaba tenedor y cuchillo para comer judías verdes, y no podía, estaba tan ansiosa que fruncía el ceño. Yo le enseñé, y ella aprendió muy seriamente. Amina estaba sentada a un lado mirándonos con una mirada tranquila y satisfecha. En ese momento de repente tuve una ilusión, como si estos 12 años nunca hubieran ocurrido, como si solo hubiera salido de viaje, como si nosotros tres debiéramos estar sentados así cenando. Pero sabía que no era así. El tiempo perdido no volvería. Mi padre no volvería, mi madre no volvería. Su cuerpo sano tampoco volvería. Cuando el destino me devolvió a la persona ya se había llevado demasiado. 14 Llevé a Amina y a Alba a la tumba de mis padres en Valencia. Ese día hacía buen sol, el cementerio estaba muy tranquilo. Amina insistió en vestirse arreglada. Se puso aquel chal de seda claro que mi madre le regaló cuando fuimos a Valencia aquella vez. Resulta que había guardado ese chal todo el tiempo trayéndolo de Marruecos de vuelta a España. Mamá dijo que el color me favorecía, dijo en voz baja.
La empujé hasta las tumbas de mis padres. En la lápida estaban las fotos de mi padre y mi madre, uno al lado del otro. Sonreían con bondad. Amina miró las fotos y las lágrimas cayeron de golpe. Temblando quiso levantarse de la silla de ruedas. Me apresuré a sostenerla. Tu cuerpo no lo aguantará. No negó con la cabeza. Tengo que arrodillarme. Apoyada en mi mano se arrodilló lentamente frente a la tumba. El movimiento fue muy difícil. Apenas sus rodillas tocaron el suelo se puso pálida de dolor. Pero aún así se mantuvo erguida de rodillas. Papá, mamá, dijo en español. Su voz era ronca, pero cada palabra era muy clara. Amina ha vuelto. Siento haber vuelto tarde. Papá, no pude despedirte cuando te fuiste. Mamá, tampoco pude acompañarte cuando estuviste enferma. No soy una buena nuera. Hice que Mateo esperara 12 años. Dejé que os fuerais con remordimientos. Lo siento. Después de decirlo, hizo una profunda reverencia hasta el suelo. Ya no pude contenerme y me arrodillé a su lado. Alba también se arrodilló. La niña miró la lápida y dijo seriamente: Abuelo, abuela, me llamo Alba Robles. Soy vuestra nieta. Mamá dice que sois personas muy buenas. He llegado tarde. Lo siento. En ese momento el viento sopló en el cementerio. Los cipreses frente a la lápida se mecieron suavemente. Me pareció oír la voz de mi madre. Seguro que diría: tonta, está bien que hayas vuelto. Está bien que hayas vuelto de verdad. Puse la foto de Alba frente a la tumba. Papá, mamá, mirad. Esta es vuestra nieta. Habla español, sabe escribir mi nombre. Mamá, no querías tener un nieto. Aunque no es un nieto, es una nieta, pero es muy buena. Seguro que os gustará. Al llegar aquí finalmente rompí a llorar. Amina extendió la mano y me la cogió. Los tres nos arrodillamos frente a la tumba y lloramos mucho tiempo. No era pura tristeza. Era un reencuentro con 12 años de retraso. Eran los remordimientos que ya no se podían compensar. Era finalmente poder decirles a los familiares perdidos: no esperasteis en vano. Ella ha vuelto. La niña también ha vuelto. 15. Amina vivió en Barcelona 4 meses. Estos 4 meses fueron una felicidad robada. El médico dijo que su situación era irreversible, solo se podía intentar aliviar el dolor. Dejé todo el trabajo para dedicarme a acompañarla. Todas las mañanas la empujaba abajo para tomar el sol. Alba fue a probar a un colegio internacional cercano. Estaba muy nerviosa, temía que su español no fuera bueno, temía que los compañeros se rieran de ella. Amina la consoló. Tienes 2 países, 2 idiomas, 2 culturas. No eres rara, eres rica. Alba asintió, sin entender del todo. Un día volvió del colegio y me dijo emocionada: Papá, hoy un compañero ha dicho que mis ojos son muy bonitos. Claro que son bonitos. Se parecen a los de mamá. Se parecen. Luego preguntó: ¿también se parecen a los de papá? La miré seriamente. Te pareces a papá en lo terca. Se rió a carcajadas. Amina, sentada junto a la ventana, también rió. Esa risa era muy ligera, pero me hizo sentir que toda la casa se iluminaba. A veces, cuando Amina estaba mejor de ánimo, le enseñaba a Alba a preparar cuscús. Se sentaba en la puerta de la cocina dirigiéndonos a Alba y a mí, que estábamos torpes. Tienes que lavar así. No pongas demasiada canela. Las pasas hay que ponerlas al final. Yo lo hacía mal a propósito, y ella fruncía el ceño y decía: Mateo Robles, antes también me hacías rabiar a propósito así. ¿Cómo me atrevería? Alba se reía a escondidas al lado. En ese momento no parecía una persona a punto de irse. Solo era mi esposa, la madre de Alba, esa Amina, que me despreciaba porque cortaba la cebolla demasiado gruesa. Pero en la noche profunda el dolor volvía a buscarla. Le dolía tanto que temblaba todo el cuerpo, pero siempre apretaba los dientes sin hacer ruido. Yo me quedaba al lado de la cama, secándole el sudor una y otra vez. Una vez el dolor le nubló la conciencia, me agarró la mano y gritó: Mateo, no esperes más. Lloré y dije: no espero más. Ya has vuelto. Volvió a gritar: cuida de Alba. Lo haré. No dejes que sienta que no tiene casa. No lo haré. No me odies. Me incliné y le besé la frente. No te odio. Amina, te quiero. Se calmó. Las lágrimas resbalaron por la comisura de sus ojos, como si finalmente hubiera oído las palabras que más quería oír. En la primavera de 2025, los almendros de Barcelona florecieron.
blancos y rosados como nubes. Amina dijo que quería ver el mar. La llevé a ella y a Alba a la playa de la Barceloneta. Ese día hacía mucho viento. Ella estaba sentada en la silla de ruedas, envuelta en el chal, mirando el mar lejano. Alba recogía conchas en la arena. Yo estaba de pie junto a Amina. De repente dijo Mateo: «Si hay otra vida no quiero nacer en un lugar tan lejano». Se me calentaron los ojos. «¿Entonces dónde quieres nacer?». Lo pensó un momento: «Que nazca en Barcelona. Y luego crezca al lado de tu casa. Que te conozca desde pequeña. Así no tendremos que perdernos 12 años». Ya no pude contenerme, me puse en cuclillas a su lado y enterré la cara en sus rodillas. Ella me acarició el pelo suavemente. «Mateo, tienes el pelo blanco. También te has hecho viejo». Ella sonrió. «Sí, todos nos hemos hecho viejos». La brisa marina soplaba trayendo el olor salado y húmedo. Ella miró a lo lejos y dijo en voz baja: «Pero estoy muy contenta». «¿Por qué?». «Porque lo último que veo es el mar, no el techo del hospital. Veo a ti y a Alba, no una habitación de hospital solitaria. Ya he tenido mucha suerte en esta vida». Negué con la cabeza sollozando. «Has sufrido demasiado». «He sufrido», dijo, «pero también he amado». Haberte amado hace que no sea demasiado sufrimiento. 16. El día que Amina se fue era una mañana temprano. La noche anterior había estado sorprendentemente bien de ánimo. Los tres cenamos juntos. Incluso tomó medio tazón de sopa. Después de cenar, le pidió a Alba que sacara ese vestido largo gris claro. Era el vestido que llevaba en nuestra primera cita. Después de 12 años de idas y venidas, la ropa ya estaba vieja, pero ella insistió en verlo. «Mateo, ¿te acuerdas?». «Me acuerdo. Ese día dijiste que yo era la mujer más hermosa que habías visto». Reí llorando. «Ahora también lo eres». Ella negó con la cabeza suavemente. «Mientes, de verdad». La miré, había luz de juventud en sus ojos. «Entonces dilo otra vez». Le tomé la mano y dije palabra por palabra: «Amina, eres la mujer más hermosa que he visto». Ella sonrió y también se le cayeron las lágrimas. Esa noche llamó a Alba a la cama. «Nur, mamá». Alba ya presentía algo, tenía los ojos muy rojos. Amina le acarició el pelo. «En el futuro tienes que hacer caso a papá». Alba negó con la cabeza llorando. «Mamá, no te vayas. Todos se van». Amina dijo suavemente: «Mamá solo se va un poco antes». «No quiero. Tienes que ser valiente». «No soy valiente». «Entonces aprende poco a poco». Alba se echó en sus brazos llorando, temblando. Amina también lloraba, pero aún así le daba palmaditas en la espalda a su hija una y otra vez. «Mamá te ha fallado. Ha hecho que no tuvieras padre desde pequeña. Pero en el futuro ya tienes padre. No eres una niña sin casa. Tu casa está en Barcelona, al lado de papá». Alba lloraba sin poder hablar. Amina volvió a mirarme. «Mateo, dime». «El anillo». Me apresuré a sacar el anillo que había guardado durante 12 años. Ella extendió su mano delgada hasta los huesos. Le puse el anillo suavemente en su dedo anular. La talla ya no era la adecuada. El anillo quedaba suelto como si fuera a caerse en cualquier momento. Pero ella lo miraba satisfecha. «Así puedo irme como tu esposa». Me incliné y la abracé. «Tú siempre has sido mi esposa. Desde siempre». Cerró los ojos apoyándose en mi pecho. «Mateo, cántame una canción». «¿Qué quieres oír?». Lo pensó un momento y dijo en voz baja: «Esa que siempre desafinabas antes». Sabía que se refería a Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Cuando nos acabamos de casar se la cantaba a menudo. Ella siempre se reía de que mi español era estándar, pero al cantar parecía que recitaba. Me aclaré la garganta, pero en cuanto salió la primera frase, la voz se me quebró. «Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa». Alba siguió cantando, llorando. «Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor». Cantaba un poco desafinada con la voz, temblorosa por el llanto. Pero Amina sonrió. Canté junto con mi hija. Cuando cantamos, yo nací en el Mediterráneo, una lágrima resbaló por la comisura del ojo de Amina. Movió los labios suavemente como si estuviera cantando con nosotros. Al final dijo con una voz casi inaudible: «Mateo, he vuelto a casa». Apreté su mano. «Has vuelto a casa». Cuando estaba a punto de amanecer, su respiración se volvió cada vez más ligera.
Alba estaba echada al lado de la cama llorando y llamando a mamá. Yo abrazaba a Amina, sintiendo cómo su temperatura corporal se iba poco a poco. Me miró por última vez. No había miedo en esa mirada, solo renuencia. Dijo suavemente: «No esperes más». Esta vez finalmente le respondí: «Vale, no espero más. Voy a vivir bien con Alba». Ella sonrió. Luego su mano se soltó lentamente. El anillo resbaló de la punta de su dedo y cayó en mi palma. El primer rayo de luz de la mañana entró por la ventana. Amina se había ido. Cuando se fue, finalmente no estaba sola. Estaba tumbada en nuestro antiguo hogar con su marido y su hija a su lado en el refugio al que volvió después de 12 años de espera. 17. El funeral de Amina fue muy sencillo. Según su última voluntad, una parte de la ceremonia siguió sus creencias y otra parte se quedó para nosotros, su familia. El señor Hakim vino desde Tetuán. El abogado señor Said también vino, y algunos antiguos compañeros de mi empresa y algunos parientes de mis padres. Mucha gente no supo hasta ese día que la esposa extranjera que se había fugado durante 12 años no era la estafadora que imaginaban. La señora Carmen, antigua vecina de mi madre, estaba en un rincón del tanatorio, con los ojos rojos, diciendo: «Mateo, ay, todos la malinterpretamos antes». Negué con la cabeza. «No os culpo. Hasta yo la malinterpreté durante 12 años. ¿Qué derecho tengo a culpar a otros?». En el centro del tanatorio estaba la foto de Amina cuando era joven. Era la que nos hicimos el año que nos casamos. Llevaba el vestido largo gris claro, sonriendo tierna y tímidamente. Alba estaba de pie frente a la foto, llorando casi sin poder mantenerse en pie. La sostuve. Me preguntó papá: «¿Dónde estará mamá en el futuro?». Me puse en cuclillas y le sequé suavemente las lágrimas de la cara, en el lugar donde la recordemos. Entonces, si la recuerdo todos los días, estará todos los días. Se me hizo un nudo en la garganta. Sí, mientras la recuerdes, ella estará. Después del funeral llevé a Alba a la tumba de mis padres en Valencia. Esta vez había un nombre nuevo junto a la tumba: Amina El Fassi Robles. Debajo estaba su nombre en español: Amina Robles. No sabía si escribirlo así era correcto, pero quería que supiera que pertenecía aquí. No era un alma solitaria vagando en tierra extraña. Era mi esposa, la nuera de los Robles, la madre de Alba. Alba puso un ramo de rosas blancas frente a la tumba. «Mamá, hoy no he llorado mucho», dijo, y mientras lo decía, las lágrimas volvieron a caer. «Pero aún así, te echo de menos. Haré caso a papá. Aprenderé español. Vendré a ver a los abuelos. Recordaré que dijiste que tengo una casa». Yo estaba detrás de ella, las lágrimas fluían en silencio. Ese día, al volver a casa, abrí el último diario que dejó Amina. En la portada estaba escrito: «Para Mateo, léelo cuando me haya ido». Me senté en el salón, Alba se apoyó a mi lado y lo abrimos juntos. La primera página solo tenía unas pocas líneas. «Mateo, si ves esto, significa que ya me he ido. Por favor, no te preguntes más por qué no me encontraste antes. No es tu culpa. Y por favor, no uses el resto de tu vida para compensarme. Ya me has esperado 12 años, es suficiente. Los días que vienen, por favor, ama a Alba por mí y ámate a ti mismo por mí. Lo que más temo no es la muerte, sino que mi partida se convierta en otra larga espera para ti. Mateo, no esperes más. Ve a vivir, ve a comer comida caliente, a tomar el sol, a reír de nuevo. Si algún día piensas en mí, no pienses solo en la yo del hospital. Piensa en aquella noche de 2003, cuando llevaba el jersey gris. Y tú, sonrojado, dijiste que era la mujer más hermosa que habías visto. Esa es la imagen que quiero dejarte. Te amo. Desde Barcelona hasta Tetuán, desde Tetuán hasta Barcelona, nunca he dejado de hacerlo. Amina». Cuando terminé de leer, ya estaba sollozando. Alba, apoyada en mi pecho, también lloraba temblando. La abracé como si abrazara la vida entera que Amina y yo habíamos recuperado. Papá preguntó llorando: «¿Seguirás estando solo?». Bajé la cabeza para mirarla. Sus ojos se parecían a los de Amina, pero dentro estaba mi reflejo. Negué con la cabeza: «Ya no». «¿Por qué?». «Porque has vuelto». 18. Más tarde no cancelé esa tarjeta conjunta. La guardé en una cajita
En la cajita también estaba el anillo de Amina, la foto familiar con la cara tachada, los 3 detalles de transferencia bancaria y la última carta que me escribió. Alba se adaptó poco a poco a la vida en España. Al principio era muy reservada en el colegio. Los compañeros le preguntaban de dónde venía, ella decía Marruecos. Los compañeros le preguntaban por qué su español era extraño y ella bajaba la cabeza. Un día volvió a casa y me preguntó: papá, soy muy rara. Recordé lo que había dicho Amina. Le dije: no eres rara, eres rica. Alba se quedó atónita y sus ojos se enrojecieron poco a poco. Mamá también decía eso, porque mamá tenía razón. Empecé a aprender a ser padre, muy torpe, muy tarde y a menudo desconcertado. No sabía qué necesitaban las chicas en la pubertad. No sabía qué ropa le gustaba. No sabía si debía consolarla o acompañarla en silencio cuando estaba triste. Una vez le compré un montón de horquillas rosas. Ella dijo entre risas y lágrimas: papá, ya tengo 12 años, no 5. Me sentí un poco avergonzado, pero ella se quedó con una. Al día siguiente, realmente la llevó al colegio. Al volver, me dijo: mis compañeras dicen que es muy bonita. Sabía que me estaba consolando, pero aún así estuve contento todo el día. Cada 15 de junio ya no iba al aeropuerto. Llevaba a Alba a la playa. Ese fue el último mar que vio Amina. Nos sentábamos en la arena, llevábamos un poco de cuscús y un poco de tortilla de patatas. Alba decía que este era el sabor de mamá y papá. En la primavera de 2026, la redacción en español de Alba ganó el primer premio. El tema era Mi madre volvió de lejos. El profesor me envió la redacción para que la viera. Había un párrafo: antes pensaba que el hogar era un lugar. Luego mamá me dijo que el hogar es que haya alguien esperándote. Papá esperó a mamá 12 años. Mamá también pensó en papá 12 años. Se perdieron mucho, mucho tiempo. Pero al final, mamá volvió. Sé que mamá ya se ha ido a un lugar muy lejano. Pero no tengo miedo, porque papá dice que mientras la recordemos, ella siempre estará en casa. Miré esa redacción y lloré mucho tiempo en la oficina. Los compañeros me preguntaron qué me pasaba. Dije que nada, que mi hija había escrito una redacción demasiado buena. Se rieron de mí, un hombre de 50 y tantos años llorando así, porque la redacción de su hija había ganado un premio. Pero ellos no sabían que eso no era una redacción. Ese era el eco que Amina había dejado en el mundo con 12 años de sufrimiento. 19. 3 años después, Alba entró en un buen instituto de Barcelona. Ya era mucho más alegre que cuando llegó a España y su español era cada vez más fluido. Iba al cine. Con sus compañeros criticaba mi cocina y me regañaba con cara seria cuando se me olvidaba tomar la pastilla para la tensión. Señor Mateo Robles, por favor, cuide su salud. Su aspecto serio se parecía muchísimo a Amina. A menudo me quedaba mirándola embobado. A veces me preguntaba: papá, ¿estás viendo a mamá a través de mí otra vez? Yo me quedaba atónito y luego decía muy seriamente: lo siento. Ella negaba con la cabeza: no pasa nada. Yo también veo a mamá a través de ti a menudo. Ambos nos reíamos. Y riendo los ojos se nos ponían rojos. El día de su 16 cumpleaños le regalé el anillo que Amina había dejado. Esto es de mamá. Alba lo tomó con cuidado. Me lo das ahora. Pero esto es el anillo tuyo y de mamá. Por eso te lo doy. La miré. Alba, tú eres la prueba de que mamá y yo nos amamos. Ella bajó la cabeza, las lágrimas cayeron sobre el anillo. Papá, en el futuro quiero estudiar Derecho Internacional. Me sorprendió un poco. ¿Por qué? Porque quiero ayudar a personas como mamá, dijo. Esas mujeres atrapadas por la familia, atrapadas por la identidad, separadas por países e idiomas. No quiero dejar que nadie más pierda 12 años. La miré y de repente sentí que Amina no se había ido. Solo había cambiado de forma para seguir viviendo en este mundo. Viviendo en los ojos de Alba, viviendo en su bondad, viviendo en su deseo de proteger a los demás. Esa noche soñé con Amina. Estaba de pie en la playa de Barcelona con aquel vestido largo gris claro, el pelo movido por el viento. No tenía dolor, ni palidez, ni lágrimas. Seguía siendo aquella chica tierna y hermosa de 2003. Me sonreía. Mateo, lo has hecho muy bien. En el sueño le pregunté llorando: ¿todavía te duele? Ella negó con la cabeza. Ya no duele. Todavía te irás. Ella sonrió.
Ya he vuelto a casa. Al despertar ya estaba amaneciendo. Fuera de la ventana se oían los pájaros. Alba estaba en la cocina friendo huevos. La espátula tocaba el fondo de la sartén haciendo ruido. Salí y ella se dio la vuelta. Papá, te has despertado. El desayuno está casi listo. En ese instante me pareció oír la voz de hace 12 años: Mateo, has vuelto. La cena está casi lista. Me quedé en la puerta de la cocina, casi se me caen las lágrimas. Alba se asustó: papá, ¿por qué lloras otra vez? Negué con la cabeza sonriendo: nada, demasiado humo. Ella frunció el ceño: mientes. Me acerqué y la abracé suavemente. Alba, ¿qué? Gracias por volver. Ella se quedó callada un momento y luego también me abrazó. Papá, siempre he estado en el camino de vuelta a casa. Muchos años después, finalmente entendí una cosa. Algunas personas en la vida no es que se hayan perdido. Simplemente el destino las ha empujado a un lugar muy lejano. Tan lejos que el teléfono no da señal, los correos no tienen respuesta. Tan lejos que piensas que todo el amor ha muerto en el silencio. Pero si el amor realmente ha existido, no desaparecerá sin dejar rastro. Se esconderá en el mensaje de una transferencia, en una foto antigua, con la cara tachada, en un diario escrito durante 12 años, en un Mateo Robles escrito torcidamente por una niña. Y también se esconderá en esa frase que una mujer finalmente dijo antes de morir: he vuelto a casa. Antes pensaba que esperar era lo más doloroso de este mundo. Luego supe que más doloroso que esperar es no saber que la persona a la que esperas también te está echando de menos dolorosamente en otro lugar. También pensaba que soltar era olvidar. Más tarde, Alba me enseñó que soltar no es olvidar. Soltar es dejar de usar el dolor para demostrar el amor. Ya no escribo correos a Amina todos los días, pero cada año en su cumpleaños le compro un pequeño ramo de rosas blancas. Me siento un rato en su tumba y le cuento cómo le va a Alba. Amina, Alba hoy ha sacado muy buenas notas. Amina ya sabe hacer cuscús, solo que un poco peor que tú. Amina dice que en el futuro quiere ser abogada especializada en ayudar a personas atrapadas. Amina ahora como a mi hora y duermo a mi hora. Tranquila, no estoy esperando más, estoy viviendo bien. Al final siempre sonrío, porque sé que ella seguro que puede oírme. Un año, en el Día de Todos los Santos, Alba llevó un ramo de flores a verla. Ya se había convertido en una chica grande y muy guapa. Los ojos y las cejas se parecían a su madre, la expresión a mí. Se paró frente a la tumba y dijo, una vez en español y otra en árabe: mamá, estoy muy bien. Papá también está muy bien. Estamos viviendo bien. El viento soplaba en el cementerio de Valencia, las rosas blancas se mecían suavemente. Alba se giró para mirarme. Papá, ¿crees que mamá estará contenta? Miré la foto de Amina en la lápida. En la foto, ella seguía joven y tierna, con un mar lejano en los ojos. Asentí con la cabeza. Sí. Esperó tanto tiempo solo para ver este día. Alba me cogió del brazo. El sol poniente alargaba mucho nuestras sombras. De repente recordé aquel momento en el banco hace 12 años. Si ese día no hubiera ido a cancelar la tarjeta, si la señora López no hubiera descubierto los mensajes, si hubiera dudado, retrocedido o abandonado, quizás Amina se habría quedado para siempre en esa habitación de hospital en un país extranjero. Quizás Alba se habría convertido en una niña que nunca sabría quién era su padre. Quizás yo habría pasado el resto de mi vida con malentendidos y resentimiento. Afortunadamente el destino fue cruel durante media vida, pero al final me dejó una rendija. En esa rendija estaban los últimos mensajes de Amina, el tímido papá de Alba, y también la plenitud tardía de mi vida. Bajé la cabeza para mirar a mi hija, ella también me estaba mirando. Ninguno de los dos habló, porque ambos sabíamos que algunos amores no necesitan más explicaciones. Cruzó países, cruzó idiomas, cruzó 12 años de silencio y malentendidos, y finalmente volvió a casa, como Amina. Caminó desde Tetuán hasta Barcelona, y desde Barcelona hasta el resto de mi vida. Se fue, pero la luz que dejó sigue ahí, y yo finalmente ya no soy ese Mateo Robles que guarda una casa vacía esperando a que alguien vuelva. Soy el padre de Alba, la persona que Amina amó, y también el hombre que finalmente aprendió a seguir viviendo después de la pérdida.